Eli Glander. Ailis. Hermana, continúa por favor, ¿qué pasó? Preguntó Finlay con los ojos muy abiertos, curioso y apretando la manta contra su pecho. Ten paciencia, pequeño, dije, tomando su mano. Te contaré toda la historia, y debes escuchar hasta el final, ni se te ocurra dormirte, No quiero que olvides nada. Me acomodé al lado de mi hermano y mientras le acariciaba el cabello con una mano con la otra empecé a retorcer una esquina de la manta debido a lo que sentía al pronunciar mis palabras. Hace muchos años, antes de que yo naciera, los McKinnon atacaron nuestro castillo. No vinieron con palabras de buena fe a convencernos de nada que no quisiéramos hacer, solo nos invadieron con fuego y acero. Quemaron las puertas, derribaron los muros, y muchos hombres de nuestro clan murieron defendiendo lo que era suyo. Protegiendo a mujeres y niños. ¿Murieron todos?, preguntó Finlay, con los ojos muy abiertos. No todos, respondí suavemente, pero muchos sí. Y los que sobrevivieron nunca olvidaron el miedo y la rabia que sintieron aquella noche. Las antorchas iluminaban el cielo como demonios bailando, y el humo se enredaba en los árboles y en las nubes. Los gritos de nuestros antepasados se enlazaban con el rugido del fuego. Los que intentaron proteger el castillo fueron derribados uno a uno, y gran parte de nuestro hogar quedó hecho cenizas. ¿Y las mujeres, hermana? ¿Y los niños?, dijo, temblando un poco. Escucha, Finlay, lo interrumpí suavemente, apretando su mano. No quiero que tengas miedo de la historia, sino que recuerdes que nuestro clan siempre se levantó. Cada nombre, cada gesto de coraje vive en nuestra sangre, y por eso debes aprender a ser fuerte. Y sí, a mujeres también mataron esas bestias, incluso a niñas violaron sin un mínimo de decencia. Nunca olvides lo que hicieron los McKinnon. Nunca dejes que se borre de tu memoria. Que esta historia te enseñe a cuidar a los tuyos, a proteger lo que amas, y a no permitir que la injusticia quede impune. ¿Tú crees que siempre lo recordaré?, susurró él. Te lo prometo, dije, abrazándolo. Yo me encargaré de que no lo olvides. Ahora duerme, Finlay. Salí de la alcoba de mi hermano con el candil en mi mano, y esa rabia que apretaba mi pecho como una piedra que empujaba desde la garganta. Los pasillos del castillo olían a leña quemándose y a brea, a la vida que sobrevivía entre el presente y nuestro pasado. Mis pasos eran cortos y silenciosos, no quería que nadie me oyese, pero a cada paso mi pecho latía más alto, como si quisiera arrancarse de cuajo. La noche me envolvía y yo me permití volver a ver la escena que no viví, pero que mi cabeza y mi boca repiten como si fuera suya por todas esas veces que la he escuchado de la boca de mi padre. Veo las antorchas cortar el cielo, esas lenguas hambrientas, y oigo la madera ceder, crujir como huesos débiles. Veo al Laird de aquel tiempo, mi sangre, mi nombre, clavando la mirada en la puerta mientras todo se desploma alrededor. Veo a los nuestros caer y a los desconocidos abrir ventanas con miradas cargadas de odio. Siento primero un calor que no es del fuego, es rabia. Me dibujo en la piel el mapa de las afueras del castillo de esa noche, cada casa que ardió, cada escudo pisoteado, cada estandarte que cayó. Mi mano se cierra en torno al pomo de la puerta de mi alcoba. No quiero hablar con nadie. No quiero explicaciones tratándose de ocultar los verdaderos motivos. Quiero un nombre al que colgarle la culpa y que arda con justicia. Pero mi padre, el Laird, fue claro cuando me dijo: no podemos vivir en el pasado, Ailis, mientras barría sobre el fuego de los rescoldos. El rencor nos encadena. Construimos sobre lo que quedó, no sobre lo que ardió. Ese es el camino. Su argumento era razonable para hombres que piensan en granjas y en plantar cereales para dar de comer a su familia, en canteras y acuerdos con la vecindad. Pero a mí la razón no me llenaba el pecho de motivos, no me devolvía nombres, ni siquiera eran bálsamo para mis heridas. ¿Cómo podía decirme que olvidara? ¿Cómo preferir vivir en un lugar donde algunos de los huesos de los tuyos siguen sin sepultura porque otros lo desearon así? Su calma me dolía lo mismo que aquella batalla perdida. Empujé la puerta de mi alcoba con más fuerza de la prudente. La madera chirrió, un gemido de cansancio a la vez salió de mi boca y la estancia me recibió con la misma penumbra de siempre. Me dejé caer sobre el borde del lecho y apoyé la cara en las manos, notando las uñas clavarse hasta que la piel ardió. Respiré hondo y el aire me faltó, como si cada inhalación trajera consigo el humo del pasado. Cerré los ojos y dejé que las imágenes vinieran, una detrás de otra, como si cada una quisiera morderme los ojos. Sí, había llegado a poder imaginar aquella batalla como si hubiese formado parte de ella de tantas veces que la había escuchado. Cobarde, dije en voz baja. Fue un susurro hacia las sábanas. Cobarde, repetí, y la palabra rebotó en las paredes de piedra de mi alcoba. Me levanté de un salto y empecé a andar. La habitación era pequeña, pero hice el recorrido con furia de un extremo a otro como si aquella distancia pudiera bastar para calmar la tempestad que sentía en mi interior.
Miré mi reflejo en la pequeña ventana, mi cara estaba pálida, y los ojos demasiado despiertos. Mis dedos temblaban cuando me acerqué al cofre y saqué la daga que mi madre me dejó como regalo antes de morir. No la había tocado desde su funeral, hasta entonces aquello había sido un recuerdo sin más, nunca antes la había visto como un arma. Ahora la tenía entre las manos y el frío del acero fue como la promesa de algo cortante, inevitable. La sostuve por la empuñadura, la lengua de metal brillaba con el reflejo de la vela. ¿Qué esperas, padre? Hablé al silencio. Que vivamos tan sumidos en la prudencia que el nombre de los nuestros se borre de nuestra memoria. ¿Crees que la paz se compra con silencio? ¿Crees que con resignación alzaremos a los que cayeron? Mi voz era dura y a la vez medio rota, un hilo de llanto quería asomarse pero lo tapé con rabia. Me apoyé en la ventana y miré afuera. La noche ofrecía su tapiz más conocido y, a lo lejos, una figura parecía moverse con la seguridad de quien no teme. Parecía llevar un tartán recogido en la cadera, el andar ancho de los que conocen el peso del acero, un Highlander. Por un segundo mi corazón cesó, la figura tenía ese perfil que tantas veces había nombrado con furia. El de un McKinnon. El aire me faltó. No fue una metáfora. Sentí el pecho comprimirse como si alguien me apretara con manos frías y fuertes la garganta. Quise vomitar la rabia, lanzar la daga por la ventana, abalanzarme y gritar su nombre hasta que el pueblo entero supiera que en nuestro interior la memoria seguía viva, y que nunca íbamos a olvidar. Pero me quedé muda, la daga tembló un instante en mi mano, y después la solté. Miserables, salió de mis labios sin pensar. No era un insulto dirigido a alguien, sino a todos ellos. Me acerqué a la ventana de nuevo, lo observé con la precisión de quien busca una señal. Era un jefe de clan. Un guerrero sin más. Era, Alastor el hijo del Laird. Caminé hasta la chimenea y apoyé la frente en la piedra. Sentí la aspereza, la frescura a la vez, hablé al vacío pero con rabia a mi padre: te equivocas, viejo. No entiendes que olvidar es someterse. No entiendes que el olvido es como darle al enemigo una segunda vida. Golpeé la piedra con la palma de mi mano una vez, con fuerza. No para romperla, sino para demostrarme a mí misma que yo también podía causar daño. Recordé las voces de los ancianos cuando me contaban aquella historia sin suavizarla, y sus nombres: Lachlan, Morvan, Jamisi. Nombres que ahora nadaban en mi boca como guerreros que fueron derrotados. Imaginé las manos que los sostenían, las manos de hombres que lucharon y sangraron por un clan, por una familia. ¿Cómo podía mi padre vivir con la paz cosida sobre esas vidas? ¿De qué sirve la paz?, pronunció mi lengua con desprecio, si está tejida por la renuncia. Me coloqué la daga en el regazo y la sostuve mirándola. Prometo que no seré como vosotros, dije, ya sin mirar a la calle, sin ver si el McKinnon se había ido. Prometo que si él Laird no alza la mano, yo la alzaré, si su palabra es blanda, mi mano será de hierro. El calor de la emoción me subió a la garganta y, sin saber por qué, empecé a reír. Salió como una risa corta, amarga, que se deshilachó en un sollozo. Me di cuenta entonces de algo que hasta ese momento no había querido admitir: no solo odiaba a los McKinnon. Odiaba la paz que ignoraba la deuda de sangre. Odiaba la posibilidad de vivir en un mundo donde la memoria se volviera cómoda. Apreté la daga hasta que los nudillos me palidecieron. La dejé sobre la mesa, a la vista, como si fuera una lección para la mañana siguiente. Si mi padre no despertaba la venganza de la casa, yo la alimentaría. Antes de acostarme, miré una última vez hacia el exterior. La figura había desaparecido entre la neblina baja, como si las sombras se la hubieran tragado. Respiré despacio, intentando que el ritmo volviera a un compás humano. Me arropé y cerré los ojos, pero la imagen de las antorchas siguió viva, y la voz de mi padre, ahora en mis oídos, se mezcló con mi juramento. No se puede vivir en el pasado, había dicho él. Quizás, pensé con sarcasmo, pero no se puede vivir sin memoria. Y con esa contraposición clavada en el pecho me dormí, con la daga cerca y la rabia como almohada. Capítulo 1. Ailis. Nunca había entendido por qué mi padre insistía en que permaneciera encerrada en el castillo. Demasiado joven, decía, demasiado vulnerable. A mis 18 años, la palabra vulnerable me dolía más que cualquier herida. Y hoy, como muchas otras veces, decidí que era momento de demostrar que no necesitaba vigilancia. Las cocineras del castillo iban a bajar al mercado y regresar con sus cestas y carretas repletas de provisiones. Yo la seguía siempre, observando desde la ventana, hasta hoy. Hoy, la ventana ya no bastaba. Con sigilo, esperé el momento en que la carreta se detuviese para cargar las cajas. Antes de que alguien lo notara, me deslicé entre las tablas, y me escondí entre los sacos vacíos que se acumulaban.
En cuanto se puso en marcha el traqueteo de las ruedas comenzó a mecer mi cuerpo, pero mi corazón latía con la emoción que me generaba la desobediencia. Cada golpe de madera contra piedra eran música para mis oídos, aunque no tanto para mi cuerpo. Por fin estaba fuera del castillo, aunque nadie supiera que yo viajaba allí. Ailis. Susurró una de las cocineras, aunque en realidad quería gritar mi nombre cuando me vio entre los sacos. Sal de ahí. Hice un mohín de fastidio. No me movería hasta llegar al mercado. Si mi padre se enteraba, podía maldecirme todo un año, pero habría valido la pena. La adrenalina me daba alas. Cuando por fin la carreta se detuvo frente a los puestos, salté ágilmente entre los sacos y me encontré de pie en la plaza, respirando aire nuevo para mis pulmones. Allí todo olía a hierbas, carnes y maderas. Las cocineras no me dieron tregua y me riñeron de inmediato. Muchacha imprudente. Chilló la más vieja. No temes que te roben o que te pase algo peor. No pienso escucharos, bufé, ignorándolas. Mientras tanto miraba los montones de fruta que brillaban frente a mis ojos. Tropecé cerca de un puesto tratando de esquivar a las dos mujeres que seguían hablando de castigos, y varias manzanas cayeron rodando por el suelo. Salí corriendo tras una de ellas y cuando se detuvo me incliné para recoger la manzana que había llegado bastante lejos. El mercado estaba lleno de voces y ruidos, de vendedores que gritaban precios y los niños que corrían entre las piernas de los compradores hacían que todo fuese un magnífico caos. Sí, era un caos maravilloso que estaba sucediendo ante mí. Y con algo de esfuerzo traté de coger la fruta. Pero alguien se adelantó al notar que chocaba contra su bota. Él estaba de pie frente a un puesto de verduras, con el sol iluminando su rostro, el tartán recogido a la cadera y una postura que gritaba poder. Y, por un instante, me paralicé al verlo de tan cerca. ¡Ay! Exclamé, porque nuestras cabezas chocaron con un golpe seco. El pequeño mareo me obligó a incorporarme, tambaleándome. Perdón. Dije, apartándome un mechón de cabello que me caía sobre los ojos. Nuestros rostros quedaron uno frente al otro. Un silencio se instaló entre nosotros al reconocerle. Entonces mi actitud cambió. Veo que al mercado dejan entrar a cualquiera, bufé con fuerza, un poco furiosa. Y para subrayar mi desprecio, escupí a un lado, cerca de él. Él arqueó una ceja y, para mi sorpresa, soltó una risa baja. Tan baja que casi se perdió entre el bullicio. No parecía ofendido, ni siquiera molesto. Solo, divertido. Parece que causas tú más problemas que yo, dijo, recogiendo la manzana con una mano y me la tendió. Al menos alguien logró cogerla del suelo. Mi mirada se tensó, mis dedos temblaron ligeramente al tomarla, aunque no podía apartar los ojos de él. Por un instante, sentí un calor extraño en el rostro, que no tenía nada que ver con la rabia que siempre me recorrió al pensar en los McKinnon. No esperes que te dé las gracias, yo también la pude haber recogido, dije, con un hilo de voz más bajo que mi habitual bufido. Ya lo creo que sí, aunque si nadie la hubiese tirado, nadie debería recogerla. Mientras me incorporaba por completo, las cocineras me agarraron de los brazos, reprochándome de nuevo que me hubiese alejado de ellas. Ailis. Susurró una de las cocineras, arrastrándome hacia la carreta. No temes que tu padre se enfurezca si se entera de que estás aquí. Que se enfurezca todo lo que quiera, respondí, mientras dejaba que la adrenalina corriera por mis venas. Hoy, al menos, he visto un poco de vida fuera del castillo. Pero mientras nos alejábamos me giré con disimulo y pude ver que aquel guerrero de los McKinnon, Alastor, se quedaba en la distancia, con su figura alta y serena entre la multitud observándome. No podía apartar de mi mente la sensación que me había dejado, un hombre que no sabía quién era yo, pero que sin saberlo había invadido mi mundo en el pasado. Capítulo 2. Alastor. Me alejé unos pasos, ajustando el tartán sobre mi hombro y tomando el aire como quien intenta ordenar pensamientos que ya no obedecen a la razón. La joven, la muchacha, había sido insolente, descarada, osada. Había bufado y escupido a mi lado, y aún así, en lugar de provocarme ira, se volvió interesante. ¿Quién es ella? Pregunté a mi mano derecha, Fer, mientras mis ojos seguían su figura que se mezclaba entre la multitud del mercado. Fer se encogió de hombros frunciendo el ceño. No lo sé, mi señor. Jamás la he visto por aquí. No parece de este pueblo, ni parece hija de alguna familia cercana. Averigualo, gruñí, hundiendo los dedos en la empuñadura de la espada que colgaba de mi cadera. Quiero saberlo pronto. No puedo dejar que algo así pase sin entenderlo. Fer asintió, pero vi cómo sus ojos me miraban con esa combinación de respeto y preocupación que siempre le acompañaba. Era joven, pero sabía leerme como nadie. Mi amigo Fer, a la vez mi mano derecha, y el hombre en el que siempre confiaría sin ponerlo en duda. Debe ser, cuidadoso, dijo finalmente, con voz baja.
No es prudente dejar que una mujer cruce la línea así sin que sepamos quién es. Golpeé mi frente con el puño, cavilando en silencio, y un destello de frustración me atravesó. Era un estúpido. Sí. Absolutamente. Después de lo que pasó con la última mujer que amé, prometí no volver a acercarme a ninguna otra. No más pérdidas, no más traiciones, no más debilidades por las que el corazón pudiese quedar roto como si fuera un simple objeto. Pero esta muchacha, tenía fuego en los ojos, y un descaro que me arrancaba la respiración sin que yo pudiera detenerlo. ¿Qué era lo que me empujaba a pensar en ella? Su insolencia, su mirada demostrando que no parecía temerme, o la manera en que había estado allí, retándome sin saber quién era yo. ¿Por qué no lo sabía? No. No sé todavía si dejaré que se acerque, gruñí, más para mí que para Fer. Pero, cerré los ojos y respiré hondo, maldiciéndome. Tengo que saber quién es. El mercado bullía a nuestro alrededor, con vendedores gritando, cestas llenas de fruta, caballos que relinchaban y niños corriendo entre los pies de los adultos. Yo caminaba entre ellos como alguien más. Pocos sabían que era él. Laird. Recién nombrado del clan McKinnon. Está bien, señor, como usted desee. Averiguaré quién es la muchacha. Me apoyé en un puesto de verduras, dejando que la multitud pasara a mi alrededor, mientras mis pensamientos se agolpaban, uno tras otro. Recordé a la mujer que amé, aquella que me enseñó que incluso un guerrero no puede controlar la pasión de su corazón. La traición, la pérdida, la rabia, y ahora, frente a mis ojos, la posibilidad de repetir la historia con otra persona. Hazlo rápido, le pedí. Él asintió. Golpeé otra vez mi frente con la mano. Estúpido. Siempre estúpido cuando el corazón se mete en medio del acero y la sangre. Pero esta vez, prometí que no habría distracciones. No permitiría que la curiosidad se convirtiera en un descuido. Y aún así, mientras me alejaba del mercado, no pude borrar la imagen de sus ojos azules, de su bufido saliendo de sus labios, de aquel roce de su piel cuando le entregué la manzana. Y de pronto volví a sentir que mi mundo se había vuelto imprevisible. Me aparté de la animación del mercado y dejé que mis hombres se movieran entre la gente para conseguir información. Fer volvió a mi lado con la calma de quien guarda noticias que pueden incendiar un clan. Le hice un gesto con la mano para que comenzara a hablar. Mi señor, dijo, bajo, sin alzar la voz. He seguido a la muchacha. Su nombre es Ailis. Tiene 18 años. Vive en el castillo Campbell. Su madre murió hace 10 años, tiene un hermano, se llama Finlay. Y miró a sus hombres antes de volver a mirarme. Lo más importante, es hija del Laird Campbell. La tierra se vació un poco bajo mis pies para engullirme. La palabra Campbell era un hierro vivo y candente. Durante años la sangre de los nuestros nos había contado historias de asedios, de humillaciones, de noches en que nuestras gentes habían levantado a los muertos con lamentos. Había jurado que mi apellido no dejaría a medias ese tema, que la memoria se pagaría con honor. Fer esperaba a que dijera algo más, y lo único que salió de mis labios fue un gruñido. ¿Dijiste 18? Pregunté, más para confirmar, y que no me engañara la furia que sentía. Así es, mi señor. Me llevé la mano a la frente y sentí la dureza de la piel allí, como si pudiera aplastar los pensamientos que me asaltaban. Al principio lo que latía era orgullo, la posibilidad de usar una unión como arma política era antigua como los clanes. Pero a esa posibilidad se le añadió algo más oscuro, la idea de borrar lentamente a los Campbell del mapa del poder, de dejar que su nombre se marchitara sin vástagos que lo sostuvieran. Llévame frente al Laird. Dije despacio. Quiero ver si el hombre aún tiene el orgullo suficiente para creer que puede mirar a un McKinnon a los ojos. ¿Dónde puedo verlo? Fer me dio detalles, nombres de capataces, horarios. Yo escuchaba y, aunque mi voz era calmada y serena, mi interior bullía, trazaba posibilidades como quien dibuja mapas de batallas. Mi plan no necesitaba violencia abierta, la mejor venganza se disimulaba bajo trajes de matrimonio y sellos. Si me casaba con la hija del Laird. Si la llevábamos al corazón de nuestras tierras, los Campbell perderían poco a poco su poder, herederos que no nunca llegan, alianzas que se deshacen, rescoldos de orgullo que no se reavivan. No había nada más devastador que ver un nombre extinguirse por falta de descendencia. Ve al castillo Campbell, ordené. Habla con su padre. Pide su mano en mi nombre. Fer abrió la boca como si quisiera objetar. Leía en mi rostro lo que muchos habían leído ya, esa mezcla de deber y locura que nos hace peligrosos. ¿Estás seguro? Musitó. Pedir la mano, eso es una afrenta pública. Los Campbell. Lo sé, dije, y mis palabras bastaron. Si lo desean, que luchen. Pero que lo hagan en el marco que yo marque.
Que lo hagan contra una propuesta que ofrezca honor y obligación. Les ataré a un contrato que pesará más que su ira. Fer vaciló un segundo, y entonces me recordó algo que ya había mencionado antes, y que esperaba que me descolocase por completo. Hay un niño, mi señor. Un hermano menor. Finlay. No podrá detener la descendencia solo con casarse con la joven y no darle hijos. Sonreí sin alegría. El nombre del niño no cambiaba el objetivo, lo reconfiguraba. Si la idea era extinguir el linaje, un hijo menor podía ser soplo de vida para ellos. Pero yo ya veía soluciones: traer al niño también a mi castillo, quitarle el mundo de los lazos que le enseñarían a liderar, aislarlo, moldearlo, privarle de las oportunidades de engendrar a otro Campbell. No hay problema, dije. Cuando me case con su hermana, Finlay vendrá a vivir con ella aquí también. Vivirá bajo mi techo, con la educación que yo decida y la compañía que yo elija. Jamás conocerá mujer que pueda albergar vida en su vientre, ni formará una familia mientras yo viva. Las palabras salieron sin misericordia. No pretendía humillar al muchacho, sino borrar su porvenir como líder del clan rival. La idea era terrible, eficaz y clara. Fer tragó saliva, pero no objetó. Mis hombres guardaron silencio, como si hubieran entendido que ya no era una estrategia cualquiera, sino una sentencia. Ese clan debe desaparecer, dije, y mis manos se cerraron en puños. Por la gloria de los McKinnon. Por el daño causado a mi sangre. Por el honor de este apellido. Fer inclinó la cabeza y se marchó con rapidez a ejecutar la orden, dejándome solo entre el bullicio del mercado y la calma forzada que ponía la nobleza ante los curiosos. Caminé entre la gente, con la mirada perdida, pronunciando en voz baja los nombres de los muertos que aún me tiraban del alma. No habría prisa para la sangre innecesaria, habría paciencia, medidas y matrimonios como jaulas. Sabía que casarme con ella requeriría diplomacia y espectáculo, promesas engañosas, pero sobre todo paciencia, la paciencia con la que un Laird rompe la columna vertebral de su enemigo sin mancharse las manos. Capítulo 3. Ailis. La sala principal del castillo estaba iluminada por la cálida luz de cientos de velas que se mecían suavemente sobre las paredes de piedra. Ailis entró con Finlay a su lado, ambos nerviosos, como si fueran a ser arrastrados por un río de acontecimientos que no podían controlar. Allí frente a ella, y cerca de su padre, se encontraba un hombre que vestía los colores que más odiaba en Escocia. Su padre le hizo un gesto para que no interrumpiese la conversación, pero no la mandó irse, así que tanto ella como Finlay se quedaron a escuchar qué era eso que un McKinnon había ido a hacer a su castillo. Fer, con el ceño fruncido, habló primero, con voz medida. Señor Laird Campbell, vengo a solicitar la mano de su hija Ailis en matrimonio en nombre del Laird McKinnon. El silencio se instaló como una losa sobre la mesa. El Laird Campbell, un hombre acostumbrado a medir cada palabra y cada gesto, permaneció inmóvil un segundo antes de reaccionar. Su mirada se posó en Fer con incredulidad, y luego recorrió la sala hasta quedarse clavada en Ailis y Finlay. ¿Cómo? Dijo con una voz grave y cortante. ¿Acaso habéis perdido la cabeza? ¿Estáis seguros de lo que decís? Dijo Ailis. La muchacha sintió que su corazón se detenía. Palideció. Todo en su interior se rebelaba contra esa idea. Después de lo que los McKinnon habían hecho a su clan, no podía comprender cómo alguien podría siquiera contemplar aceptar semejante unión. Padre, dijo con voz temblorosa. ¿Cómo puede siquiera considerarse esto? Él. Laird Campbell suspiró, intentando mantener la calma que la situación demandaba. Bueno, imagino que puede ser una forma de firmar la paz del todo, Ailis. De cerrar heridas que llevan décadas abiertas. No. Exclamó ella, mirando a su hermano. ¿Recuerdas lo que te conté de nuestro pasado? Pues es justo cómo no se resuelven las cosas. No puedes obligar a alguien a casarse con la persona que más odia en el mundo. Finlay asentía a su hermana. No lo conoces, respondió su padre, con la paciencia de quien intenta razonar con alguien testarudo. No sabes si lo odias o no. Claro que lo conozco. Gritó Ailis, levantando la voz con una furia que la hizo temblar. Lo he visto en muchas ocasiones. El viejo camina como si fuera el hombre más poderoso de Escocia, y hasta su hijo actúa como él. Él. Laird frunció el ceño, su paciencia estaba alcanzando el límite. ¿Cómo sabes que tiene un hijo? Lo sé, respondió ella con firmeza. Me he escapado decenas de veces del castillo, he ido al pueblo y allí todos saben quién es Alastor, el hijo del Laird de los McKinnon. El rostro del padre de Ailis se tornó rojo como la brasa de la chimenea. Estaba furioso. Dio un golpe sobre la mesa que hizo temblar las velas,
y se levantó de un salto acercándose a ella con pasos que resonaban en la sala de piedra. La ira le hacía temblar los hombros. Has desafiado a tu padre. Gruñó, con cada palabra llena de enfado. Has desobedecido cada una de mis normas, y aún así te crees lista. Pues deja que te diga que te equivocas en todo. Alastor no es el hijo del Lerd. Es él. Lerd. Ailey se quedó sin aliento. La revelación cayó sobre ella como un balde de agua helada. Todo lo que pensaba saber, todo lo que había sentido en esos segundos de ira y miedo, parecía ahora un juego macabro que estaba más allá de su control. La mezcla de furia, incredulidad y temor la paralizó un instante, sus ojos se encontraron con los de su padre, buscando allí alguna protección o consuelo, pero solo halló temor y un poder que no podía discutir. Finlay, pequeño y silencioso, la miraba con los ojos muy abiertos, comprendiendo sin entender. Ailey cerró los puños, su respiración se aceleró, y sintió que la rabia no se apagaba, solo se transformaba. Ahora debía enfrentarse no solo a su enemigo fuera del castillo, sino a la autoridad que intentaba manejar su destino dentro de él. ¿Cómo puede pretender esto? Susurró, con la voz quebrada, casi para sí misma. Pero su mirada seguía fija en la figura que dominaba la sala, firme y altiva. El padre la observó con gravedad, y Ailey supo que aquel momento marcaría el rumbo de su vida. No había marcha atrás, y la lucha que se avecinaba no sería solo contra Alastor McKinnon, también iba a ser contra ella misma. Capítulo 4. Ailis. Me marché sola a mi habitación y cerré la puerta. Las velas ardían con la misma violencia que mi corazón golpeaba en mi interior, y yo acerqué mis manos para ver si ese calor era suficiente para calentarme. El golpe de voz de mi padre todavía reverberaba en las paredes, sus palabras es él. Lerd. Me perseguían como si fueran sacudidas sobre mi cabeza, palabras que escuchaba una y otra vez. Me apoyé en el tocador y pensé en lo que quería. Y enseguida una palabra se vino a mi boca. Venganza. No era una palabra bonita, una bien dura y fría. Al principio, la fantasía era simple y torpe, verlo caer, verlo pagar por lo que sus antepasados habían hecho con los míos. En la cabeza todo se volvían imágenes que no perdían lógica, el doblado, su orgullo hecho polvo, el nombre McKinnon destruido. Me sorprendí a mí misma sonriendo con rabia. Fue una sonrisa corta, amarga. Pero enseguida esa imagen se hacía hueca, y mi cabeza ya buscaba cosas prácticas, no solo deseos. Barajé ideas. No me detuve en cómo herirle el cuerpo, esa clase de pensamientos no son lo mío. Pensé en otras maneras de quitarle lo que más valora, su control, su apellido, su influencia. ¿Qué le haría daño de verdad? ¿Qué le dolería más que cualquier golpe? Se me vinieron varias cosas a la cabeza: dejar que su nombre se llene de rumores que lo debiliten, que aliados se alejen y que quienes le debieran respeto se vuelvan fríos, casarme y convertir ese matrimonio en una jaula que le quite aliados y recintos de poder, encontrar pruebas de decisiones que lo hagan perder prestigio, hacer que sus hombres duden de él, que la lealtad tiemble. Cosas que no necesitan sangre para romper lo que un linaje construyó. Pensé también en la paciencia, en las pequeñas venganzas que se administran gota a gota, minar su reputación en cenas y reuniones, negociar con los vecinos, sembrar dudas donde antes había seguridad, asegurándome de que los McKinnon pierdan voz y peso con los años. La historia enseña que una casa puede morirse de sed sin que nadie le dé un golpe directo. Eso me pareció, también por un instante, la forma más precisa de pagar lo que nos hicieron, devolverles el vacío. Mi mente, sin embargo, no solo calculaba, también se movía por la rabia pura. Me vino la imagen de mí misma clavándole una daga en su cuerpo. Una señal para los que vendrían después, que no se puede pisotear a nuestra gente y esperar que todo siga igual. Eso de repente alimentó las ganas de unirme a él en matrimonio. Respiré hondo. Me obligué a calmarme. La ira puede ser fuego que abrasa al que la usa también. No podía regalarle mi destrucción sin luchar. Si quería venganza que valiera, debía ser inteligente, usar bien las cartas que me habían tocado en este juego de matrimonios, pactos, y tratar de usar bien las influencias en mi favor. Casarme, si hacía falta, sería una herramienta. No por amor ni por sumisión, sino para entrar como un veneno, con mi presencia, mi vigilancia, y sin obstáculos. Al final no decidí una acción violenta. Decidí una dirección. Si el destino quería que me colocaran en aquel lugar, lo usaría. Si la mano del clan me ataba a ellos, yo convertiría esa atadura en una celda con ventanas por las que yo miraría y dirigiría todo. No sería esa niña que ellos esperan y que sufre un berrinche, sería alguien que aprendiera a vengarse. Aprendería a moverme con la calma de quien espera el momento justo. Así que me tumbé en la cama, con la daga de mi madre sobre mi vientre, la miré, no por impulso, sino como recordatorio: tenía herramientas,
pero prefería las que dejan más que sangre. La rabia seguía ahí, ardiente, latente, pero ahora con una forma, paciencia y plan. Vengarme desde dentro, paso a paso. Que mi padre estuviera furioso no me preocupaba. Que Alastor creyera que me rompía con su sola presencia sí que me inquietaba. Iba a convertir esa inquietud en arma. Cerré los ojos y juré, en voz baja, que no lo haría por esta rabia que me invadía ahora, lo haría por venganza. Mañana sería el primer día de mi venganza desde dentro. Capítulo 5. Ailis. Salí de la sala con la sangre todavía hirviendo en las venas. Había hablado con mi padre, y aunque le había prometido obedecer su orden de casarme, le había dejado claro lo único que podía jurarle, que nunca, jamás, le obedecería en el corazón. Él lo oyó y se enfureció, dijo que sería trabajo de Alastor conseguir que yo aceptara mi papel como esposa. Me clavó la mirada y yo lo maldije. Me fui porque no podía quedarme más allí, con la rabia vibrando en mi interior. Salí al patio con pasos largos, como la niña que se escapa cuando no le dan la razón. Tenía el corazón golpeando como un martillo y las respiraciones eran cortas. No pensaba más que en lo injusto de todo. Iba dándome golpes pequeños en el costado con la palma como si eso pudiera arrancarme de encima aquella sensación de rabia que no se marchaba. No miré por dónde iba. El mundo se me había vuelto una línea recta hacia el vacío, fuera, lejos, correr hasta que el ruido del castillo se diluyera. Ese era mi único objetivo por el momento. Y en ese instante, sin avisar, el carro de los MC Kinnon apareció doblando la esquina, un carro ancho, hombres con capas, y esa bandera con los colores de su tartán recortado contra el cielo. El susto me hizo pisar en falso. No tuve tiempo de esquivar. Mi pie tropezó contra una piedra y frené con las manos en la madera de una de las ruedas. Maldita sea. Solté, levantando la vista con una mezcla de furia y vergüenza. Qué buen demonio baja de un carro con esas prisas. El hombre bajó la mirada y entonces lo reconocí. Alastor. Estaba ahí, frente a mí, vestido como él acostumbraba a hacer, con medio pecho al descubierto, como si aquello hiciese que el que se cruzaba con él sintiese terror al ver esos músculos. Por un instante la rabia y la sorpresa pelearon dentro del MC Kinnon. Mi primer impulso fue mirar a los hombres del castillo, los que guardaban la entrada serenos a cada lado de la puerta, a quienes habría insultado sin dudarlo si hubiese chocado con alguno de ellos. Luego me di cuenta de que Alastor me hacía contener mi lengua. No lo pensé y cuando él bajó del carro pisé con ganas su pie. Fue seguramente insignificante para él. Esperaba una disculpa en lugar de un pisotón. De eso nada. Le dije de inmediato. No creas que obedeceré una sola de tus órdenes. Soy una Campbell y jamás me doblegaré ante un MC Kinnon. Antes prefiero colgarme de una soga. Él arqueó una ceja, y una sonrisa, al principio imperceptible, le curvó la comisura de los labios. La sonrisa me irritó aún más, era como si todo lo que le había dicho no consiguiera molestarlo bastante. Vaya, dijo con voz tranquila. Parece que a la Campbell no le enseñaron a comportarse. Una lástima, pero no te preocupes, sé cómo hacer que te comportes como debes. La cara se me puso roja. Di un paso hacia él con la intención de decir algo más hiriente, algo que lo dejara sin salida, pero la forma en que me miró me dejó clavada en el sitio. No creas que me impresionas, continué, sintiendo que la rabia me empujaba a ser más cruel. No te temo, Alastor MC Kinnon. Su sonrisa se amplió. Debo reconocer que me sorprenden tus gustos, replicó. Te imaginé atada a mi cama, pero si lo que prefieres es que te sujete por el cuello, tú mandas. Intenté volver a darle un pisotón, esta vez con mucha más fuerza que la anterior. Pero él, sin embargo, fue más rápido. Esquivó mi pie. Demasiada dolenta, dijo. Y entonces yo, aprovechando que estaba distraído jactándose de su habilidad para esquivar mi pisotón, le di un golpe seco en el estómago con el puño. No fue un golpe pensando para dejarlo en el suelo, sino para demostrarle quién tenía la rapidez y el control de la situación. Él se dobló, incapaz de mirarme a la cara. Demasiada dolenta. Murmuré. Eres un arrogante, le dije, intentando que mi voz no temblara, pues estaba cagada de miedo por si se atrevía a devolverme el golpe. Y no te equivoques, nunca seré tuya ni por obligación ni por complacencia. Siempre puedes convencer a tu padre para que no te entregue a mí. Eres muy listo, ¿o eso es lo que crees? Pues te diré algo. Cuida bien tus espaldas cuando estemos casados. Me amenazas con intentar matarme. Su burla me cargó de toda la rabia que podía sentir, pero en lugar de volver a acercarme a él, miré hacia adelante y me marché clavando mis botas en el camino. No me subestimes, le dije, ya en voz baja. Recuerda que las campanas también pueden sonar por tu muerte. Me di la vuelta para ver si miraba. Y me lanzó un último vistazo, con la mitad de la cara ensombrecida. Había algo en ella que no había visto antes,
una calma tan fría como su sonrisa. Mientras se alejaba castillo adentro, me quedé inmóvil en el camino. El aire volvió a entrar en mis pulmones como si no hubiese ocurrido nada. Puse mi mano sobre la daga que siempre llevaba oculta en el cinturón. No la saqué, solo la acaricié, recordándome a mí misma que aquel arma serviría para acabar con su vida. Si este es el hombre que pretende que me case con él, pensé, entonces sabrá que no me tendrá tan fácil. Y fue cuando supe que tenía que aprender a mirar, a escuchar y a esperar. No porque tuviera miedo de él, sino porque no dejaría que un McKinnon gobernara mi vida ni la de los míos sin pelear con todas las armas que tuviera. Capítulo 6. Alastor. Entré en la sala de reuniones del Lord Campbell sin prisas. No me hacía falta correr, sabía que él me estaba esperando, y eso ya era suficiente ventaja. El fuego rugía en la chimenea, pero el ambiente estaba frío, más de lo que esperaba. El hombre me miró con esa expresión dura que tienen los que creen que todavía gobiernan con solo alzar la voz. Mi hija Esterka fue lo primero que dijo, sin siquiera saludar. Ingobernable. A veces parece que nació solo para llevarme la contraria. No será fácil para vos someterla. Me lo dijo como si me estuviera advirtiendo sobre un animal salvaje. Yo mantuve la calma, apenas un gesto en la cara, sin mostrar nada. Entonces decime. Lord. Respondí, con la voz grave, porque entregáis a vuestra hija a mi clan si sabéis lo que es. Él apoyó las manos en los brazos de su silla y se inclinó hacia adelante, como si quisiera dejarme claro que no se arrepentía de la decisión tomada. Porque es la única manera de poner fin a lo que llevamos arrastrando demasiado tiempo, dijo. Y porque a Ailis le hace falta aprender obediencia. Vos podéis darle eso que aquí nunca quiso aceptar. No supe si reírme o despreciarlo. En ese momento lo vi, no estaba pensando en su hija, ni en lo que ella quería. Solo buscaba deshacerse de un problema y disfrazarlo de alianza. Egoísta, calculador, y cobarde. Lo observé un momento en silencio, y cambié el rumbo de la conversación. Hace años, dije despacio, hubo una batalla en estas tierras. Hombres de mi clan quedaron tendidos aquí. Decime, fueron enterrados. Él. Lord. Sonrió, y luego soltó una carcajada que me heló la sangre. Enterrarlos con los nuestros. Repitió, divertido. No. Algunos fueron quemados, y otros, arrojados al mar. La risa seguía resonando en mi cabeza cuando yo apreté la mandíbula para no dejar escapar lo que me hervía en las venas. Inspiré hondo, obligándome a mantener el control. No era el momento de mostrar la furia, pero dentro de mí hice una promesa, ese hombre pagaría por esas palabras. Clavé los ojos en él. Sois rápido para hablar de paz. Lord. Le dije con calma, pero olvidáis que la paz no se regala. No se encuentra en el camino como una piedra. Se gana. Él no contestó, solo me sostuvo la mirada como si todo estuviera decidido ya. Y quizá lo estaba. Al fin y al cabo, estaba entregando a su propia hija como quien entrega una oveja para cerrar un trato. Era como una ofrenda para él. Cuando salí de aquella sala lo entendí más claro que nunca, ese hombre no buscaba la paz. Buscaba liberarse de un peso. Y lo peor de todo es que había usado a su propia sangre para lograrlo. Mientras entraba de nuevo en el carro, mis pensamientos eran un torbellino. Los Campbell creían que una boda bastaría para enterrar el pasado. Lo que no sabían, es que los McKinnon no olvidamos. Jamás. Al llegar a mis tierras me quité el barro de las botas y cerré la puerta después de que Fer pasara con un gesto corto. No quería espectadores para lo que iba a decir, debía quedar entre nosotros. Le miré un momento, dejando que adivinara que aquello ya estaba decidido en mi cabeza. Voy a casarme con la Campbell, dije sin preámbulos. Fer no parpadeó, pero sus labios se torcieron queriendo hacer una pregunta. Era un hombre que conocía mis gestos y mis silencios, entendió al instante que no era una decisión conducida por mis impulsos. ¿Y qué queréis hacer con ella? Preguntó al fin, directo. Encerrarla. Hacerla obediente. Lo paré con la mirada. No tolero dudas tontas en mis hombres, y menos cuando se trata de planes que deben ejecutarse con cabeza. No la voy a encerrar, contesté. No voy a romperla ni a humillarla. Eso sería estúpido. Tampoco será un matrimonio de caricias. Voy a seducirla. Lento. Con la clara intención de hacerla rebelarse contra su clan. Fer abrió la boca en una mueca que no pude decidir si era aprobación o alarma. Me alegró que se preocupara, el plan necesitaba cuidado. Seducirla. Repitió. Eso no es dejar demasiado a la suerte. No, dije. Hay diferencia entre suerte y estrategia. Seducir no significa forzar. Significa ganarte su atención, que confíe, que te escuche. Es un trabajo que tendré que lograr con paciencia, llevará su tiempo,
conversaciones largas, gestos medidos, mostrar capas que no esperaba ver. Quiero que venga a nosotros curiosa, no rendida. Quiero que el orgullo le obligue a aceptar y luego a cuestionarse cuál es el clan enemigo. Fer se acercó y apoyó los codos en la mesa. Entonces, ¿qué haréis exactamente? Preguntó. La haréis sentir valorada. Os haréis amigo suyo. O jugaréis al juego del romance. Le dejé hablar. Necesitaba que entendiera los pasos sin detalles torpes. Primero, conocerla, dije. No con espías que traigan datos sobre ella, sino yo mismo. Hablaré con ella. Le daré motivos para pensar que tiene algo que ganar con nosotros. Nada físico, conversaciones, paseos al atardecer, pequeños favores que no humillen. Hablaré con ella, escucharé sus quejas, permitiré que su rabia se exprese y le recordaré que la oigo. Segundo, espacio y pruebas, continué. Le daré espacio suficiente para que crea que mantiene poder. Pero pondré pequeñas pruebas, decisiones que la lleven a depender de mí en asuntos. No para controlarla, sino para que vea que su voz cuenta aquí, aunque con el tiempo eso la ate a nosotros. Fergus frunció el ceño. Suena a manipulación. Suena a política, y terminará siendo adoctrinada, le corté. Y a menudo la política es menos cruel que la espada. Prefiero ganar con palabras y presencia que perder hombres en un barranco. Además, la manipulación implica romper la voluntad. Mi intención es otra, quiero que ella se cuestione. Que se dé cuenta de que, quizá, tengo algo que ofrecer aunque lo odie. Se notó en su cara el conflicto, conocía a Ailis, terquedad, fuego, orgullo. La última cosa que quería era encontrar en esa terquedad un amor que lo cambiara todo, y sin embargo esa posibilidad me rozó como un frío inesperado. Y tercero, añadí, bajando la voz, paciencia. No intentaré poseerla la primera noche ni la primera semana. Si surge atracción, la haré desaparecer. Fer inclinó la cabeza. ¿Y si termina cayéndote bien? ¿Y si no logras hacer desaparecer lo que sientes por ella? Preguntó. La pregunta era una trampa mortal. Saber que podía gustarme era la verdad que nadie quería oír porque implicaba perder control. Fingí que no me afectaba. Entonces soy un hombre con problemas, respondí con frialdad. Pero problemas calculables. No actuaré como un aprendiz. Eso no. Le di órdenes claras, porque las piezas tienen que moverse seguras sobre el tablero, vigilar, tener discreción, preparar cenas donde la conversación pueda fluir, organizar que la gente del pueblo hable bien de nosotros sin parecer sumisos, facilitar que Ailis vea en mí algo distinto a mi apellido. Nada de sobornos, pequeñas concesiones de honor. Ningún gesto que humille. Ninguna presión. ¿Y si se resiste?, dijo Fer. Si te ridiculiza en público o deja claro que no la queréis cerca. Si se resiste, respondí, dejaré que lo haga. La fuerza forzada despierta hostilidad permanente. La paciencia, en cambio, hace que la defensiva se canse o mutile. Además, su temperamento puede ser un aliado después. Una mujer que conoce su fuego es peligrosa en la guerra, útil si está a tu lado. Quiero que su fuego mire hacia mí, no contra mí. Fer se mordió el labio, midiendo la ética del plan y la eficacia. Habrá quien lo llame jugar sucio, murmuró. Tú lo llamas estrategia. Lo llamo hacer lo que hay que hacer, dije. No busco amor fácil ni victorias rápidas. Quiero que nos dé pie para destruir al clan Campbell sin incendiar nuestras propias tierras. Si entre medias algo real nace, ya veremos si es enemigo o tropa. En su silencio sentí el peso de la verdad, esto podía convertirse en algo más. Y esa posibilidad me asustó por dos razones, porque aún sangraba mi interior por esa mujer que no se había podido borrar del recuerdo, y porque perder el control era una debilidad que no quería regalar a nadie. Pero también comprendí que la mejor arma a veces es la que no se ve, la constancia y, la atención que se ofrece en el momento justo. Tú también debes hacerlo con cuidado, le dije a Fer. Que parezca natural. Que nadie piense que tomamos lazos como piezas desechables. Y sobre todo, que nadie la dañe. Si hay un hombre entre mis gentes que cruza la línea, lo sabré. Lo sabré y no dudaré. Fer asintió, y por un instante pude verlo en su mente. Tenía claro que era estrategia, no pasión. Para mí, por ahora, lo mismo. Pero mientras se marchaba, la imagen de Ailis me vino otra vez a la cabeza, sus ojos ardiendo, su orgullo intacto, el modo en que me había retado sin conocerme bien. No me sorprendió que me pesara la decisión. Si uno quiere seducir, debe estar dispuesto a que la seducción devuelva la moneda. Y yo, no estaba todavía seguro de estar dispuesto a pagar el precio. Pero si estaba seguro de algo más, no iba a dejar que nadie me dictara el ritmo. Iba a escoger el ritmo. Y sería lento. Capítulo 7. Alastor. Él.
Lerd. Campbell había fijado la fecha. 2 lunas más y Ailis sería mi esposa. Lo querían anunciar en el salón de su castillo, entre brindis de hidromiel y música de gaitas, como si fuera una celebración alegre y no un acuerdo frío entre clanes. En mi cabeza, la palabra alianza pesaba más que boda. Pero eso cambiaría. Yo me encargaría de que cambiara. Después de la cena me topé con el pequeño, el hermano de Ailis. Tenía los ojos igual de fieros que ella, aunque apenas pasara de la edad en la que un niño aprende a empuñar una espada de madera. Se plantó delante, sin miedo. No dejaré que te lleves a mi hermana, dijo, plantado frente a mí, sin un titubeo en su voz. Sonreí por costumbre, y me agaché para quedar a su altura. ¿Y cómo piensas impedirlo, muchacho? Pregunté. Si hace falta pelearé, respondió sin vacilar. Se llamaba Finlay. Un nombre corto. Le palmeé la cabeza con suavidad, más por divertimento que por otra cosa. Tenía agallas, y esas cosas me gustaban. Entonces me hizo la pregunta que ya esperaba, la que todos quieren saber en una sala donde los apodos corren como el vino. ¿Por qué te llaman, el maldito? Me quedé un segundo sin contestar. No porque no supiera qué decir, sino porque hay verdades que conviene pronunciar despacio, dejando que el rumor haga su trabajo antes de limpiar la herida. Finlay me miraba a los ojos, serio, y yo no quería mentirle. Dicen muchas cosas, respondí, calmado. Historias que arreglan la culpa ajena. Que la muerte me sigue, que la mala fortuna se pega a quien me toca. Finlay abrió los ojos, no entendía todo, pero la palabra le llegó como un recado. Fue entonces cuando la vi, Ailis, medio escondida tras la puerta, escuchando con la cara pálida. No había oído el rumor completo, había escuchado solo el final, y su palidez fue la confirmación de que allí se encendía algo peligroso. Me gustó que me oyera. Sonreí sin darme prisa. Un hombre que provoca miedo con su sola mención tiene ventaja, pero preferí usar otra arma, la curiosidad. Me acerqué con calma, sin invadirla, dejando que la distancia fuese algo que deseaba acortar y no una amenaza. ¿Queréis oír la verdad, Campbell? Dije en voz baja. ¿O preferís que el rumor siga haciendo el trabajo sucio? Ella dejó que su barbilla se elevara, con postura desafiante. Vi cómo la rabia luchaba con la sorpresa en su cara. Me acerqué un paso más, lo bastante para que mi sombra la tocara, y noté cómo sus manos se apretaban en los pliegues de la falda. Tendréis que ganároslo, añadí, y mi voz se hizo aún más contenida. No doy mis historias a quien no las merece. Finlay resopló, cruzado de brazos, sin quitarme ojo. Ailis me miró de frente, y en esa mirada había fuego listo para quemar. Me gustó. Me gustó lo que vi, una mujer que no se dejaba comprar con palabras. Eso haría el juego más entretenido. Me retiré entonces, con la lentitud de quien deja una puerta entreabierta para que el otro entre si quiere. Mientras me apartaba, pensé en la ventaja, el rumor corría, y el rumor asusta. Poco a poco, sin prisa, empezaría a tirar de aquello. Y si Ailis quería escuchar el final de la historia, tendría que acercarse por voluntad propia. Capítulo 8. Ailis. Me giré para salir de ese pasillo, con el corazón todavía golpeando fuerte por lo que había escuchado de sus labios. Pero él fue más rápido. Su sombra me cubrió antes de que pudiera dar un paso, y cuando levanté la cabeza lo tenía frente a mí, demasiado cerca, con esa sonrisa ladeada que me hervía la sangre. ¿A dónde vais tan deprisa, Campbell? Su voz era un susurro grave que me acarició la piel. Quise responder con alguna impertinencia, pero mi garganta se cerró cuando sentí el roce de su mano en mi brazo. No era un gesto brusco, sino lento, seguro, como si conociera la forma exacta de mi cuerpo incluso a través de la tela. Suéltame, murmuré, aunque no hice el menor esfuerzo en apartarme. ¿Eso queréis? Preguntó, inclinándose hasta que su aliento rozó mi mejilla. Su nariz apenas rozó la mía, y el contacto fugaz de sus labios con los míos me arrancó un gemido bajo, involuntario, que me traicionó. Su mano descendió, de mi brazo al costado, y de ahí al vientre, posándose firme, como si reclamara lo que aún no era suyo. Sentí el calor atravesar la tela de mi vestido, y mi cuerpo, en vez de retroceder, se arqueó apenas hacia él. Estáis temblando, dijo con una sonrisa peligrosa, rozando mis labios otra vez, más despacio, saboreando la tensión que había entre los dos. Cerré los ojos un segundo, atrapada. Todo lo que había jurado odiar en él se deshacía bajo la fuerza de un roce. Su pecho duro contra el mío, su aliento caliente, el peso de su mano sobre mi vientre. No era miedo lo que sentía. Era otra cosa, algo que me consumía desde dentro y me hacía olvidar dónde estaba. Reuní fuerzas para abrir los ojos, para recuperar el orgullo que siempre me salvaba. No os equivoquéis,
MC Kinnon, susurré, aunque mi voz sonaba insegura. Podréis arrancarme un suspiro, pero jamás tendréis mi rendición. Él sonrió, pegando su frente a la mía. No necesito vuestra rendición, Ailis. Prefiero vuestra resistencia. Es mucho más interesante. ¿No te lo parece? Su pulgar trazó un círculo lento sobre mi vientre antes de apartarse, como si lo hiciera a propósito, dejándome arder en esa mezcla de rabia y deseo. Cuando se alejó, apenas con un paso, sentí frío en la piel donde había estado su calor, y mi cuerpo, contra toda lógica, lo extrañó. Me quedé allí, clavada al suelo, con la respiración agitada y la cara encendida por el fuego que había sentido junto a él. Él, en cambio, se marchó con esa seguridad arrogante, como si supiera exactamente el efecto que había dejado en mí. Lo odiaba por eso. Lo odiaba porque me conocía demasiado rápido. Y lo odiaba porque, pese a todo, una parte de mí deseaba volver a sentir su mano. Paralizada en mitad de aquel pasillo me había permitido cerrar los ojos, y sin esperarlo regresó de nuevo. Creo que te quedaste con ganas de más, aunque con lo testaruda que eres no serás capaz de reconocerlo, dijo en un murmullo desde atrás que me recorrió la espalda y sentí un escalofrío. Y eso me gusta. Mi boca estaba lista para responderle con algún insulto, pero se me borró todo cuando sus manos, en esta ocasión las dos, se ciñeron a mi cintura. Solamente las mantuvo quietas, pero fue suficiente para hacerme contener el aire. Se detuvo allí, como probando hasta dónde podía llegar, y luego bajó despacio, firme, hasta situarlas en la parte más baja de mi vientre. Me mordí el labio, odiando que mi cuerpo reaccionara antes que mi cabeza. No, intenté protestar, pero lo único que salió de mis labios fue un suspiro roto. ¿No qué? Susurró él, acercando su rostro al mío por un lado, hasta que casi nos separaba un aliento. Que no me detenga, o que no siga. Lo miré a los ojos, y la sonrisa que esbozó me desquició. Mi orgullo me obligaba a apartarme, pero sus dedos, trazando círculos lentos sobre mi vientre, me mantenían clavada al suelo. No sabía si quería huir o derretirme en ese calor que estaba sintiendo. Cuando creí que iba a retirarse, inclinó la cabeza y rozó mis labios con los suyos. Tan despacio que pensé que lo estaba soñando. Mis pestañas se cerraron, y ese primer contacto me arrancó un gemido bajo, casi inaudible, que me avergonzó tanto como me estremeció. Me hizo girar sobre mis pies. El beso fue lento, ardiente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus labios se movieron sobre los míos con una suavidad peligrosa, como si supiera que cuanto más despacio me atrapaba, más me quemaba por dentro. Sentí como mi mano, por puro instinto, buscaba su pecho, y mis dedos se aferraban a su jubón como si necesitara sostenerme para no caer. El mundo entero se redujo a ese roce, su boca, el calor de su cuerpo, el pulgar que aún descansaba sobre mi vientre como una marca oscura. Iba a responderle, a devolverle el beso con toda la rabia y el deseo que me estaban consumiendo. Iba a hacerlo, cuando él se apartó. Sin prisa, sin brusquedad, simplemente me dejó con los labios húmedos y abiertos, y la respiración desordenada. Retrocedió un paso, mirándome con esa sonrisa maldita, y dijo: demasiado fácil, Campbell. Y se marchó. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándome allí, temblando en mitad del pasillo, con el corazón desbocado y la piel encendida. Me quedé apoyada contra la pared, odiándome por lo que acababa de sentir. Odiándome porque, en lugar de pensar en cómo clavarle un cuchillo, mi cuerpo aún ardía por un beso que jamás debería haber ocurrido. Salí corriendo antes de que nadie pudiera encontrarme allí. Llegué a mi alcoba y me dejé caer sobre la cama con el corazón todavía acelerado. Me cubrí la cara con las manos y solté un grito intentando ahogarlo con la ayuda de mis manos y el colchón. Estúpido. Highlander. Escupí entre dientes, levantándome de golpe y empezando a pasear de un lado a otro de la habitación. Condenado, maldito seas tú y tus manos. Me miré en el espejo y casi no me reconocí, mejillas encendidas, labios hinchados, todavía podía sentir el calor de su boca sobre la mía, su sabor, y eso me revolvió las tripas. No volverá a pasar, me dije, clavando el dedo contra mi propio reflejo. No volverá a pasar. La rabia me subía como un veneno hasta llegar a mi boca. ¿Cómo había podido perder el control así? Yo, que siempre había jurado que nadie iba a manejarme, que ningún hombre iba a someterme, y sin embargo, bastaba con un roce suyo para que me olvidara de quién era. ¿De quién era él? Me tumbé boca arriba en la cama, apretando los puños contra las sábanas. No pienso volver a dejar que me toque, susurré, como si fuera un juramento sagrado. Que se crea que me tiene rendida, ja. Antes me cortó la lengua que volver a gemir por su culpa. Y sin embargo, cerré los ojos y la maldita escena volvió a mí, sus labios sobre los míos, su mano en mi vientre,
el calor recorriéndome hasta lo más hondo. Gemí, sí, pero ahora de pura frustración, y me escondí bajo la manta como si así pudiera ahogar el recuerdo. Capítulo 9. Ailis. El gran salón estaba lleno de voces, copas que chocaban entre ellas y el chisporroteo del fuego daba una calidez falsa a lo que verdaderamente ocurría allí dentro. Todos esperaban la noticia, la fecha de la unión entre los Campbell y los M.C. Kinnon. Yo estaba sentada junto a mi hermano, con la espalda recta y el rostro aparentemente tranquilo, aunque por dentro tenía un nudo en el estómago. Alastor entró más tarde, estaba claro que quería que todos supieran quién ponían los tiempos. Su figura llamó la atención de toda la sala, alto, con la piel dorada por el sol y el pelo oscuro cayendo en ondas hasta los hombros. Se inclinó ante mi padre él. Laird. Y ocupó su lugar en la mesa junto a él. Yo aparté la mirada, decidida a ignorarlo. La fecha ha sido acordada, anunció mi padre, levantando la copa. Será en la luna llena de la próxima estación. Quedaban 6 días. Las copas chocaron, la gente sonrió, pero yo apenas escuchaba. Notaba los ojos de Alastor fijos en mí, como si me atravesaran la piel. Como si quisieran leer lo que se me pasaba por la cabeza en aquel momento. Me forcé a sonreír y murmuré algo a mi hermano, pero él, travieso como siempre, me delató en voz alta. Hermana, te has puesto colorada como una cereza. ¿Acaso el maldito te da miedo? Las carcajadas aparecieron pronto en el salón. Yo abrí la boca para protestar, pero Alastor se inclinó hacia adelante, apoyando un codo en la mesa y sin apartar esos ojos que parecían leerme por dentro le dijo. No la llaméis miedosa, dijo con calma sobre el bullicio. Si algo tiene, es que sabe plantar cara incluso cuando tiembla por dentro. El silencio fue casi inmediato. Yo sentí cómo me ardían las mejillas de nuevo. Quise contestar algo mordaz que lo dejara en ridículo, pero lo único que salió fue. No tiemblo jamás. Él sonrió, despacio, como si hubiera ganado otra vez. Entonces quizás soy yo quien tiembla. Lady Campbell. La mesa entera estalló en risas y brindis, mientras yo me quedaba con el corazón disparado y los labios haciendo fuerza entre ellos para no mostrar cuánto me enfurecía cada palabra suya. Capítulo 10. Alastor. La música de gaitas y el olor a carne llenaban nuestros olfatos mientras él. Laird. De los Campbell había anunciado la boda entre los Campbell y los McKinnon, y aunque muchos brindaban con entusiasmo, a mí me parecía que en el aire tenía a su vez un silencio oculto, como si todos estuvieran esperando que algo ocurriese. Y estalló. De otra manera a la que pensaba, pero lo hizo. Las puertas se abrieron de golpe y un hombre entró corriendo, despeinado, con las botas llenas de barro. La música se detuvo en seco. Todos los ojos se volvieron hacia él. Milord Campbell. Gritó con la voz agitada. Debéis venir al instante. 2 hombres de la aldea casi se matan en la plaza. Todo por el grano de una de las tierras que usted les arrendó. Los cuchicheos se esparcieron como un viento helado. Campbell, rojo de ira por la interrupción, se levantó pesadamente de su asiento. ¿Qué desatino es ese?, rugió. El hombre tragó saliva. Dicen que uno tuvo mala cosecha y que el otro sacó el doble, y ahora el que perdió exige que le dé la mitad de lo suyo, porque su familia no tendrá con qué sobrevivir este invierno. No le hubiese molestado de no ser porque su nombre salió en mitad de la discusión. El que perdió cosecha dio a entender que las tierras que le arrendó él. Laird. A su vecino son más fértiles que las que le arrendó a él. Me acusa de favoritismo. Levantó la ceja él. Laird. Campbell burlón. La sala se llenó de murmullos, cabezas moviéndose de un lado a otro. Él. Laird. Hizo un gesto brusco para que todos se callaran. Traedlos aquí. Al cabo de pocos minutos los 2 campesinos entraron al salón empujados por guardias. El primero, Angus, estaba flaco, con el rostro hundido, la piel arrugada y quemada por el sol y los ojos cargados de ojeras por no dormir. El segundo, Hamish, más robusto, caminaba con la cabeza erguida, como si tuviera razón de sobra en todo aquel asunto. Campbell los miró con desdén. Explicaos. Hamish fue el primero en hablar, señalando al otro con desprecio. Milord. Todos saben que trabajé mis tierras como se debe. Sembré al mismo tiempo que él, puse mis manos y las de mis hijos día y noche, y el cielo nos favoreció. Mi grano está fuerte y es abundante. ¿Qué culpa tengo de que este desgraciado no sepa ni plantar una semilla? Angus dio un paso al frente, temblando de rabia y dispuesto a abalanzarse sobre aquel otro hombre aunque supiese desde el principio que saldría perdiendo. Mentís, Hamish. Casi gritó. Todos en la aldea saben que el terreno donde siembro es pedregoso y pobre. Hice lo que pude. También yo planté con mis manos junto con las de mis hijos e hijas,
pero la cosecha apenas alcanzará para 2 meses. Mis hijos morirán de hambre este invierno si no recibo ayuda. James bufó con una sonrisa en su boca. No es mi culpa que el destino os haya dado mala tierra. Pedidle a Dios la ayuda que necesitáis, no a mí. Sois un perro sin alma. Angus trató de lanzarse sobre él, pero los guardias lo detuvieron. El murmullo en la sala creció. Algunos asentían con James y otros cuchicheaban a favor de Angus. Campbell levantó la mano y el silencio reinó. Basta ya. Su voz hizo el resto. No voy a perder el tiempo con pataletas de campesinos. Cada cual que se quede con lo suyo. Eso es lo más justo. Pero. Milord. Angus se arrodilló en el suelo, suplicante. Mis hijos. Campbell lo miró como quien mira un insecto. Si tanto lo deseas, pelea por ello. Se dirigió a ambos. Sabiendo que el pobre hombre que suplicaba era la mitad o menos que su contrincante. Un combate justo. El que gane se quedará con todo el grano. El que pierda, pues, que se las arregle como pueda. Un murmullo de horror recorrió la sala. Angus palideció, James y sonrió satisfecho, pues él estaba en clara ventaja. Fue entonces cuando me levanté. No podía quedarme callado escuchando aquella solución. No. Todas las miradas se giraron hacia mí. Sentí cómo la tensión se partía en el aire. ¿Qué significa ese no? Gruñó Campbell, molesto. Caminé hasta ponerme entre los dos campesinos. Significa que no permitiré que 2 hombres pobres se despedacen por algo que tiene solución. Además de que no es justo para uno de ellos, y eso a la vista de todos está. Sería como batallar sin armas ante un rival con cañones y lanzas. James me miró con recelo. Angus con esperanza. Vosotros dos, le señalé, sembrasteis al mismo tiempo, ¿cierto? Así es. Milord. Respondió James con tono agrio. Bien, dije con calma. Entonces, lo que podéis hacer es recoger esta cosecha juntos y repartirla entre ambos de forma justa. Después, el año próximo, trabajáis juntos esa tierra, la más fértil, y cuando llegue la nueva cosecha, será para el dueño original de la parcela. Solo para él. El murmullo en la sala se hizo más intenso. No. Protestó James. ¿Por qué he de compartir lo que es mío? Él tiene sus tierras. Lo miré fijo, sin parpadear. Porque nadie sabe cuándo será vuestra familia la que pase hambre. Hoy sois fuerte. Mañana podríais ser vos quien ruegue ayuda. ¿De verdad piensas que Dios siempre te favorecerá? James bajó la mirada, incómodo. Angus me observaba con los ojos brillantes. Y vos, me volví hacia él, aprended a guardar siempre un poco de grano. No se trata solo de trabajar, sino de pensar en el invierno. No es más rico el que más tiene, sino el que sabe guardar para cuando llegan los días duros. Un silencio profundo se extendió en el salón. Y entonces, como un trueno, comenzaron los aplausos. Los campesinos que habían llegado con el problema daban palmadas animándolos, hombres y mujeres asentían emocionados. Angus rompió en lágrimas. Incluso James y, cabizbajo, murmuró un lo siento a su vecino. Y acercándose a Angus alcancé a escuchar que le decía que su hija le ayudaría todo el invierno a la esposa del otro con las tareas del hogar en agradecimiento. Todos aplaudían, todos, menos Campbell. Sus hombres de confianza habían empezado a palmear, pero en cuanto su mirada gélida se posó sobre ellos, callaron de inmediato. Él. Laird. Me observaba como si quisiera atravesarme con los ojos. Yo solo le sostuve la mirada. Sabía que en ese instante había quedado marcado un antes y un después. Los aplausos se fueron apagando poco a poco, pero no en los ojos de Ailis. Desde su sitio, junto a una columna de piedra, observaba a Alastor con una mezcla de desconcierto y orgullo que no sabía explicar. Había esperado ver al temido Highlander. Maldito actuar con brutalidad, demostrar que era tan salvaje como contaban las historias. En cambio, había visto a un hombre hablar con calma, sin alzar la voz, sin necesidad de imponer miedo. Y eso, de algún modo, la desconcertaba más. Sus labios se curvaron, traicionando el gesto que intentó ocultar. Una sonrisa leve, casi invisible, pero que Alastor captó al instante. Desde el otro extremo del salón, él levantó una ceja, sorprendido. No esperaba encontrar simpatía ni un destello de ella en los ojos de la hija del Laird. Campbell. Ailis se recompuso enseguida. Bajó la mirada hacia su copa de vino, molesta consigo misma. No debía mostrar nada. No debía sentir nada. Sacadlos, ordenó entonces él. Laird. Campbell, con un tono que le devolvió el peso de la autoridad que al parecer Alastor McKinnon le acababa de robar.
Que los campesinos regresen a sus tierras y que no vuelvan a interrumpir mis celebraciones con sus miserias. Los guardias se apresuraron a escoltar a los hombres fuera del salón. Alastor los observó marchar con el ceño fruncido, sin decir nada. Se quedó pensativo, pues su padre por su pueblo hubiese hecho algo más. Estaba seguro de que una vez irrumpido en una celebración hubiera invitado a los hombres a quedarse, pero bueno, eso quizá era demasiado para un hombre vil como lo era Campbell, que había sido capaz de asesinar a mujeres y niños de noche como venganza por el ataque a su castillo. Campbell se inclinó ligeramente hacia sus hombres de confianza, que permanecían de pie tras él. Tened cuidado con el Mackinnon, murmuró en voz baja, lo justo para que los suyos lo oyeran. Parece que quiere hacerse con todo antes de tiempo. Los hombres asintieron con rostros serios. Él. Laird. Se recostó en su asiento, tomó la copa y la alzó. La reunión ha terminado. Que sigan las celebraciones, pero ya fuera del castillo. Su voz sonó hueca, forzada, pero nadie se atrevió a contradecirlo. La música volvió a llenar el aire, aunque más tenue. Los hombres y mujeres allí presentes comenzaron a levantarse con el leve cuchicheo de lo que había ocurrido antes con el problema de los campesinos y de cómo lo habían tratado de revolver cada uno de los Lairds. Ailey se movió por el borde del salón, intentando pasar desapercibida, pero no lo consiguió. Alastor se acercó despacio, con su andar firme y sereno, sin apartar la mirada de ella. ¿Y tú? Preguntó al detenerse a su lado. Su voz era grave y la envolvió sin necesidad de alzarla. ¿Qué te ha parecido la solución del maldito Highlander? Ailey tragó saliva, pero no lo miró. Fingió observar a un grupo de damas al otro extremo del salón jugando con la copa entre los dedos. Supongo que sabrás muy bien cómo fingir ser un hombre justo, respondió con tono cortante. Lo has hecho para que todos piensen que eres un buen hombre. Alastor ladeó la cabeza, divertido. ¿Y tú no lo piensas? Ella se giró entonces, enfrentándolo por fin. Sus ojos brillaban con rabia. No me engañas, Alastor Mackinnon. Puedes tener modales y palabras suaves, pero eso no cambia lo que eres. Su voz se rompió, pero se mantuvo firme. Eres un Mackinnon, y por tus venas corre la misma sangre maldita que arrasó mi hogar hace años. Alastor no apartó la vista de ella. Sus labios se curvaron, sin burla, solo con una calma tan peligrosa como aquellas palabras que se había atrevido a decir. Quizá dijo al fin. Pero no siempre la sangre dice quién es uno, a veces solo quién fue su enemigo. Ailey respiró hondo, intentando mantener el control. Quiso responder algo, pero no encontró palabras. Lo odiaba. Odiaba su voz, su serenidad, la manera en que no parecía afectado por nada. Y más que nada, odiaba esa parte de sí misma que, por un segundo, había creído ver nobleza en sus ojos. Se apartó de él con un movimiento brusco, dispuesta a no volver a mirarlo. Pero Alastor, todavía la observaba mientras se alejaba, pensó que por primera vez en mucho tiempo una mujer no le había temido, ni lo había deseado, sino que lo había desafiado. Y eso, resultaba infinitamente más atrayente para él. Capítulo 11. Alastor. El salón quedó medio vacío cuando la música se apagó. Las velas parpadeaban ya consumiéndose en los candelabros. Algunos criados recogían los restos del banquete mientras los invitados se marchaban poco a poco. Yo seguía de pie, junto a una de las columnas, con la copa intacta entre los dedos. No había probado ni una gota. Fer se acercó en silencio. Su sombra se proyectó en el suelo, ancha y firme. ¿Qué te parece? Laird. Preguntó con ese tono cansado que usaba cuando ya sabía la respuesta. El viejo Campbell no me gusta, dije sin apartar la vista de la puerta por la que había salido Ailey. Es terco y orgulloso, y no confía en nadie. Pero tiene miedo. Lo vi en sus ojos cuando hablé a su gente. Fer resopló. Le dolió que los campesinos te escucharan a ti más que a él. No creo que lo olvide. A mi parecer has cometido un error. No entiendo por qué lo hiciste. No espero que lo haga nadie, respondí. Dejé la copa sobre la mesa y crucé los brazos. Un buen general no puede dejar que sus hombres terminen matándose por orgullo. ¿Recuerda eso? Fer dudó un segundo antes de preguntar lo que de verdad le quemaba en la lengua. ¿Y la muchacha? Mi mandíbula se tensó. Ailey Campbell. El nombre me sabía dulce, pero sabía que iba a acabar doliendo, había algo en ella que no iba a ser fácil de ignorar. Tiene fuego en la mirada. No es como otras hijas de la nobleza. Fer soltó una carcajada breve. Fuego en la mirada. En mi tierra eso suele acabar con hombres ardiendo por dentro. Lo miré sin sonreír. Quizá. Pero no es cualquier mujer. Hice una pausa. Y yo no soy como cualquier hombre. Fer me observó con atención, sin entender del todo. ¿Qué vas a hacer con ella?
Preguntó al fin. Lo mismo que haría con un enemigo que lleva una espada oculta bajo la falda, dije despacio. Desarmarla. Fer arqueó una ceja. ¿Y cómo piensas hacerlo? No creo que sirva con darle órdenes. No, murmuré, mirando la puerta vacía del salón, como si aún pudiera verla marcharse con esa rabia ardiendo en los ojos. Las órdenes no bastan con una mujer así. Hay que ir despacio. Fer se cruzó de brazos, expectante. Despacio. Sí, respondí. Dejar que crea que tiene el control. Que piense que me reta y que puede ganar. Y cuando bajé la guardia, di un leve golpe con los nudillos sobre la mesa. La tendré justo donde quiero. ¿Y dónde es eso, mi Lerd? Preguntó, medio en broma. Lo miré de reojo. En mis manos. Bajo mi cuerpo. La haré mía y terminará creyendo que soy el mismo Dios que le dio vida. Fer soltó un silbido bajo. No sabía que tenías tanta paciencia para el juego. No es un juego, le corté con voz baja. Es una venganza. Fer frunció el ceño. Recuerda que la venganza es algo peligroso, y como ya dije, podemos acabar derrotados de nuevo. Asentí despacio. Por cada hombre que el clan Campbell quemó vivo. Por cada cuerpo de los nuestros que arrojaron al mar sin nombre. Mi voz bajó un tono, más grave. Si tengo que casarme con uno de ellos, al menos me aseguraré de que su linaje se apague conmigo. Fer me miró un momento, en silencio. ¿Y si te equivocas con ella? Preguntó al fin. Si no es como los demás Campbell. No respondí. Porque, en el fondo, había algo en esa pregunta que no quería escuchar. Fer suspiró y me dio una palmada en el hombro. Entonces el juego empieza. Pero cuidado. Lerd. Los fuegos que uno enciende a veces no se apagan cuando uno quiere. No dije nada. Solo me quedé mirando la copa, imaginando el rostro de Ailis Campbell, esa mirada altiva que me desafiaba incluso sin decir palabra. Si quería guerra, la tendría. Solo que no con espadas. Con paciencia. Con deseo. Con todo lo que ella juraba no sentir. Capítulo 12. Ailis. El alba ya estaba despuntando cuando me vistieron. Mi madre ya no vivía, así que fueron las mujeres mayores de la casa quienes me peinaron y se ocuparon de todo, mi vestido bordado con hilo dorado, el emblema de los Campbell en un hombro clavado sobre la tela, flores silvestres entrelazadas en el cabello. Sentí el peso de sus miradas, damas, criados, parientes, todos al tanto de que ese día no solo unía clanes, sino destinos. El gran salón de celebraciones estaba preparado para la ceremonia. Tapices con los escudos de nuestro apellido Campbell y de los McKinnon colgaban de las paredes. Alfombras gruesas cubrían el piso de piedra. Se habían colocado bancos de madera, decorados con hojas de acebo y ramas de pino, y al frente un altar frente al gran fuego de la chimenea, cuyas llamas parecían gritar como si conocieran el drama que aquel día traería para mí. Músicos tocaban gaitas y el laúd. El viento que entraba por las ventanas amplias olía a tierra húmeda, a bosque y a brebajes dulces preparados la noche anterior. Se sirvió cerveza, pan negro, carne de venado asada, ternera estofada, nabos, guisantes, queso duro, manzanas al horno con miel. Durante la mañana se alzaron trompas anunciando la llegada de invitados. El ritual del Andfasting se iba a realizar justo después de los votos. Los padrinos besarían el cordón de tartán de ambos clanes, se atarían las manos de Alastor y las mías, para simbolizar nuestra unión. Eso bajo los ojos de ancianos, sacerdotes, y todos los invitados clave. Era una costumbre antigua en las Highlands, una forma de mostrar el juramento públicamente. Cuando Alastor entró, el ruido de las gaitas pareció agigantar su figura. De nuevo esa piel dorada, ese cabello oscuro y ondulado hasta los hombros hacía que mi cuerpo se estremeciera sin poder evitarlo. Esta vez se veía diferente, portaba jubón de cuero, piernas fuertes, espalda grande. Todo en su porte era autoridad. Mi corazón golpeó fuerte, pero cerré los ojos un instante para recordarme que iba a casarme, no a perderme en ese cuerpo que me hacía temblar. Mi padre tomó la palabra. Dijo unas palabras para que todos los allí presentes supieran que esa boda ya había sido anunciada con 3 semanas de antelación como la Iglesia exigía, y después de aquellas palabras junto al sacerdote, me miró a mí, después a Alastor, y dijo: que esta unión sea vista como paz. Que los Campbell y los McKinnon sean uno a partir de hoy. Que los lazos de sangre se aten con respeto, no con espada. Entonces, Alastor se acercó. Tomó mi mano derecha. Las cuerdas del tartán estaban listas. Los invitados quedaron en silencio. Las manos de Alastor y las mías se ataron suavemente con la cinta del tartán McKinnon mezclado con el Campbell. Había flores pequeñas, musgo verde, ramitas de brezo entre la cinta,
como los adornos que uno encuentra en los bosques húmedos de las Highlands. Su pulso, firme, el mío, un tambor sin ritmo. Juráis, dijo el sacerdote, frente a vuestros clanes, hablar verdad, proteger vuestros hogares, cuidar del honor y no quebrantar lo que hoy unís. Alastor me sostuvo la mirada, aquellos ojos eran tan oscuros que vi reflejada mi propia rabia, mi propia resistencia. Yo juré silencio de corazón si hacía falta, juré obediencia de palabra, pero no de alma. Después del Andfastin. Las copas se alzaron en brindis, hidromiel para los ancianos, vino suave para quienes prefirieron, cerveza fuerte para campesinos. Se comió carne asada, se cortó pan, se compartieron platos de pescado de río, pasteles de avena. Los tambores y las gaitas llamaron a bailar a todos. Bailes tradicionales en círculo, risas, pasos torpes de quienes no bailaban con frecuencia. Mi hermano Finlay estaba cerca, vestido con su túnica simple, observando con orgullo, pero también con preocupación. Vi cómo su mirada se cruzaba con la de Alastor cuando éste me acercaba un vaso de hidromiel con la mano. Sonrió desde la lejanía como si quisiera animarme. Allí todo vibraba con el sonido de las gaitas y el repiqueteo de los tambores. Las copas tintineaban, los hombres bebían y las mujeres cuchicheaban entre sí, comentando lo bien que había salido la unión. Entonces mi padre, el Laird Campbell, avanzó con paso decidido entre los invitados hasta acercarse a mí. Llevaba el rostro rojo por todo lo que había bebido, la frente perlada de sudor y la copa alzada como si fuera el rey de toda Escocia. Se detuvo frente a mí y de Alastor. El silencio fue cayendo en torno como una pesada manta. Hija mía, dijo mi padre, y alzó la voz más de lo necesario. Ahora ya no me perteneces. Desde este día eres de los McKinnon. Sé lo que tienes que ser, obediente, callada cuando tu marido hable y alegre en la cama cuando él lo reclame. Ese será tu honor como mujer. Los hombres a nuestro alrededor rieron. Un par de mujeres desviaron la mirada, incómodas de escuchar aquellas palabras que un padre pronunciaba a su hija. Sentí el estómago encogerse, la sangre subir a mis mejillas. No era la primera vez que me humillaba, pero hacerlo en público, de esa forma. Me mordí el labio para no soltar un grito. Volví los ojos hacia Alastor, esperando, deseando que dijera algo, que frenara aquella crueldad. Pero él se mantuvo de pie, firme como una muralla, con esa expresión impenetrable que me exasperaba. Nada. Ni una palabra. ¿Y tú? Le espeté, con la voz quebrada de rabia. Mi marido, piensas quedarte callado mientras él me trata como a una yegua de cría. Todos los que estaban cerca se quedaron esperando respuesta. Alastor giró levemente la cabeza, y sus ojos los clavó en mí. Apenas pude ver una chispa de interés, de provocación. No confundas mi silencio con aceptación, Campbell replicó él en un murmullo grave. Escucho más de lo que crees. Pues escúchame bien, le corté con dureza, ni sueñes que seré esa mujer sumisa que mi padre espera. Si pretendes tomarme, tendrás que hacerlo a la fuerza, porque yo no me entregaré nunca a ti. Mi padre bufó como un toro. Dio un paso adelante y me sujetó el brazo con fuerza, haciéndome girar hacia él. Cállate, desvergonzada. Escupió entre dientes. Así agradeces que tu clan haya evitado más guerra. Con insolencia. Harás lo que se espera de ti, quieras o no. Intenté soltarme, pero su mano me apretaba como un hierro fuerte. Fue entonces cuando Finlay se abrió paso entre los invitados, pequeño pero decidido, con los puños cerrados y los ojos encendidos. Suéltala. Gritó, aunque mi padre no cedió. No dejaré que la humilles más. Mi padre lo miró de reojo, con esa mezcla de desdén y fastidio que siempre usaba con él. Tú cállate, mocoso. Esto no es asunto tuyo. Claro que lo es, replicó Finlay, y se plantó delante de mí, como un escudo para intentar protegerme. Es mi hermana. Y no dejaré que nadie, ni siquiera tú, la obligue a hacer lo que no quiere. Los murmullos crecieron. Algunos invitados sonrieron divertidos por la osadía del niño. Otros meneaban la cabeza negando lo que se había atrevido a hacer. Alastor observaba, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera disfrutando del espectáculo frente a sus ojos. Finalmente dio un paso al frente, inclinándose hacia Finlay. Vaya, dijo con un tono grave, pero cargado de ironía. Un pequeño guerrero. No me importa lo que digas de mí, escupió Finlay. No dejaré que le hagas daño a mi hermana. El salón contuvo el aliento. Esperaba que Alastor lo apartara de un empujón, que lo ridiculizara. Pero no. Bajó un poco la voz y lo miró directamente a los ojos. Si lo que quieres es protegerla, entonces ven con nosotros, dijo despacio. Estoy seguro de que desde lejos no podrás hacerlo. Finlay se quedó rígido, con la boca entreabierta.
Su bravura tembló un instante, pero no se apartó. Yo miraba a Alastor, incrédula. Era como si me hubiera robado de un golpe no solo a mí, sino también a mi hermano, a mi único aliado. Pero en cierto modo era algo bueno para ambos, seguiríamos juntos. Eso es lo que quieres. Le dije. Robarle a los Campbell lo último que les queda. Usar a un niño como parte de tu juego de poder. Alastor me sostuvo la mirada sin pestañear. No lo subestimes, Campbell. Tiene más valor que muchos hombres que he visto en batalla. Quizá contigo no, pero conmigo aprenderá lo que significa proteger a alguien. Mi padre, satisfecho con aquella propuesta, levantó la copa otra vez y dijo con tono triunfal. Así se habla. Que aprenda disciplina de una vez. Y tú, hija mía, me clavó los ojos, con un gesto duro. Deja de desafiar. Desde hoy eres de los MC Kinnon. Y si no sabes cómo comportarte, será tu marido quien te doblegue. Yo me quedé helada, clavada en el suelo, con el brazo todavía doliendo por la presión de mi padre. No dije nada más. Pero dentro de mí, lo juré. Jamás me doblegaría. Ni por mi padre, ni por Alastor. Salí a la galería de piedra, con el aire frío de la noche golpeándome en la cara, intentando que borrara el calor que me quemaba por dentro. Caminé hasta apoyarme en un pilar, y allí me dejé caer, con los brazos rodeando mis rodillas. Unos pasos menudos sonaron detrás de mí. No necesité mirar. Ailis, la voz de Finlay era suave. Me pasé la mano por el rostro, intentando que no me viera llorar. Vuelve dentro, Finlay. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. No pienso dejarte sola, contestó sin titubear. Se sentó a mi lado, cruzando los brazos igual que yo, imitando mi gesto. Luego añadió, si tú te vas con los MC Kinnon, yo voy contigo. Giré la cabeza hacia él, con el corazón en un puño. Eres un niño. No sabes lo que dices. Él alzó la barbilla con una dignidad que me desarmó. Claro que sé. No voy a dejar que ese Alastor te haga daño. Si intenta obligarte, yo estaré allí. Tragué saliva, sin poder evitar que se me escapara una risa amarga. Era valiente, pero demasiado niño para entender ciertas cosas. ¿Y qué harás? Plantarte frente a él como hoy en el salón. Te sacaría del suelo de un manotazo. Finlay frunció el ceño, apretando los puños. Entonces me levantaré una y otra vez. No importa lo grande que sea, no importa lo fuerte que pegue. Soy tu hermano, Ailis. Y mi sitio está donde estés tú. Me quedé en silencio, mordiéndome el labio para no soltar un sollozo. Al final lo rodeé con los brazos y lo apreté contra mí, escondiendo la cara en su pelo rubio, el mismo que nuestro padre había lucido de joven, pues ahora era canoso. Eres tan terco como yo, susurré. Y eso me asusta, porque temo que te rompan por mi culpa. No voy a romperme, replicó él enseguida, como si odiara mostrar debilidad. Y si lo hago, pues qué mejor que sea peleando por ti. Me aparté un poco para mirarlo a los ojos. Esa valentía infantil, ese fuego puro, me atravesaron como un cuchillo. Entonces prométeme una cosa, Finlay, dije con seriedad. Pase lo que pase, no dejes que nadie apague ese fuego que llevas dentro. Ni siquiera tu clan. Él asintió, muy serio. Lo prometo. Nos quedamos un rato en silencio, oyendo a lo lejos la música y las carcajadas del salón. Apenas habían pasado unos minutos desde que las hogueras del salón se encendieron y los invitados alzaron las copas en brindis, cuando el sonido de cascos retumbó en el patio. Aquello ya no era música, ni celebración, eran los hombres del clan MC Kinnon. Llegaron con la urgencia de quien obedece órdenes innegociables, vestidos de tartán oscuro y con las espadas bien visibles al cinto. Es hora de partir, anunció el mayor de ellos con voz seca, mirando directamente a mi hermano. El mundo se me vino encima, pues yo sabía que la marcha estaba cerca, pero en el fondo, no era un deseo. Mi padre se acercó detrás de aquellos guerreros, se quedó mirándome a mí y también a Finlay como si quisiera asegurarse de que comprendíamos lo inevitable. Me tomó del mentón con rudeza, un gesto que pretendía ternura y solo logró humillarme. Iré con ellos, dijo. Es vuestro deber. Y tú, hija, recuerda lo que te he dicho, sé sumisa y dale alegrías en la cama a tu esposo. De nuevo otra vez hizo que me ardieran las mejillas, más por la rabia que por la vergüenza. Finlay dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre mi padre y yo, con esa valentía que siempre le nacía del corazón. No habléis así a mi hermana. Protestó con los puños cerrados. El silencio se rompió solo por la respiración de los caballos que aguardaban en el patio. Yo apreté los labios para no gritar y me giré hacia Alastor, que observaba la escena sin pronunciar palabra desde una esquina del lugar. Sus ojos oscuros no pestañeaban, como si quisiera que yo misma descubriera la verdad de quién era mi padre.
Esa pasividad me dolió aún más. Ni sueñes que seré la mujer dócil que él espera, le escupí otra vez para dejar claro que lucharía por mi cuerpo, mirándole de frente. Imagino que lo sabes, no soy de esas. Si pretendes tomarme, deberás hacerlo por la fuerza. Alastor inclinó levemente la cabeza, como si aceptara el reto sin sorpresas. El MC Kinnon, que había hablado primero, asintió. Entonces nos empujaron con decisión hacia el carro que aguardaba. Otro, más adornado y sólido, esperaba detrás, era el del Laird. Y fue ahí, mientras subía con Finlay al nuestro, cuando comprendí que no viajaríamos juntos. Capítulo 13. Ailis. El carro avanzó, el nuestro delante, el del detrás. El polvo del camino nos envolvía, y mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué me separaba de él en ese primer trayecto? Era un gesto de desprecio. O, peor aún, buscaba distraerse con otra mujer en su carro mientras yo me marchaba como un simple objeto de mi clan. La duda me heló por dentro, pero pronto descubrí algo aún más perturbador, me ardía la idea de que pudiera reír con otra. Me sorprendí a mí misma, celosa. El carro crujía bajo el peso de la madera mientras avanzábamos por el camino polvoriento. Finlay se acomodó a mi lado, dejó los pies colgando casi tocando las ruedas, y me miraba con ojos enormes, llenos de curiosidad y un poco de miedo. Hermana, empezó a hablar con su voz tímida pero impaciente de saber. ¿Dónde está? Alastor. ¿Por qué no va con nosotros? Me mordí el labio, intentando contener la rabia y la confusión que me ardían por dentro. Miré hacia el carro que nos seguía a cierta distancia, allí, iba él. Laird. MC Kinnon. No lo veía del todo, pero mi imaginación no necesitaba más. Está en el carro de atrás, Finlay, respondí, con voz fría. Va con sus hombres. Finlay frunció el ceño, intrigado. Y eso, es normal. ¿Por qué no vamos todos juntos? Me pasé la mano por la frente y respiré hondo, intentando que mi frustración no se me notara demasiado. Mientras más lo pensaba, más oscura se volvía la sensación en mi estómago. No respondí porque no tenía la respuesta a su pregunta. Finlay no dijo nada, pero sentí como su mano buscaba la mía, aferrándose con confianza. Hermana, volvió a susurrar. ¿Estás bien? Lo miré y me obligué a sonreír débilmente. Sí, solo estoy pensando. Pensar no ayudaba. Cada golpe de las ruedas contra alguna piedra me hacía imaginar escenas que no quería. Escenarios donde Alastor besaba a otra, con un brillo en los ojos que no era para mí, y yo atrapada en este carro, inútil para detenerlo. Me sorprendí a mí misma con una sensación que no había sentido antes, celos. Celos de algo que quizá ni siquiera existía. Hermana, ¿crees que él me querrá alguna vez? Preguntó Finlay, con la ingenuidad de quien cree que las respuestas son sencillas. No lo sé, pequeño, contesté con sinceridad. No lo sé. Pero sé que él es de otro mundo, Finlay. Y yo, bueno, yo no sé si quiero que me mire de la forma que todos esperan. Así que tú tampoco deberías esperar nada parecido por su parte, hermano. Finlay asintió lentamente, como si entendiera más de lo que dejaba ver. Se recostó contra mi brazo y añadió, con su habitual valentía que me conmovía. No te preocupes. Si alguien intenta hacerte daño, yo estaré allí. Mi corazón se encogió y un calor extraño me subió por la garganta. Eres muy valiente, más valiente de lo que yo era a tu edad, dije, y me sobresalté a mí misma con el tono casi maternal que salió de mis labios. No, hermana, dijo él. Soy solo como tú me enseñaste. Fuerte. Nunca dejaré que te hagan daño. De nuevo lo que decía me golpeaba el interior de una forma que no esperaba. Me apoyé en el respaldo de paja del carro, dejando que el viento me despeinara el cabello y el polvo del camino cubriera mi vestido. Por un instante, todo lo que me había quemado por dentro se calmó. Pero detrás, en el carro de Alastor, seguía la sombra de su presencia, esa sombra que me hacía palpitar de miedo, de duda, y, sin querer, de un fuego que no había sentido antes. Hermana, volvió a decir Finlay, con voz suave. ¿Te asusta? Sí, admití, dejando escapar un suspiro. Pero él jamás lo sabrá. Él me miró, extrañado, y yo añadí en mi cabeza para que nadie más lo escuchara. Me asusta perderlo, aunque aún no me pertenezca. Finlay apretó mi mano, y su calor me hizo recordar que no estaba sola. No del todo. Mientras el carro seguía su trayecto entre colinas y bosques, sentí como el miedo y los celos se mezclaban con otra emoción nueva, la anticipación. Anticipación de lo que vendría en Danatar, de lo que Alastor esperaba de mí, y de lo que yo empezaba a darme cuenta de que podía querer, incluso si no quería admitirlo. El sol bajaba, tiñendo de rojo las nubes,
y al mirar hacia atrás, hacia el carro de Alastor, un pensamiento inesperado me cruzó: tal vez no me desprecia. Tal vez me está poniendo a prueba. Tal vez, estaba empezando a jugar conmigo. Y mientras el paisaje cambiaba, y los árboles se cerraban, supe que este viaje sería el primero de muchos desafíos. Pero también supe, con un escalofrío que me recorrió la espalda, que algo en mí comenzaba a cambiar, algo que ni siquiera Finlay podría proteger del todo. El viaje se convirtió en un lento arrullo. El traqueteo del carro, el vaivén de los caballos, y la voz tranquila de Finlay murmurando cuentos imaginarios me arrastraron al sueño sin que me diera cuenta. Cuando abrí los ojos, el paisaje había cambiado, los bosques y colinas habían quedado atrás, y ante nosotros se extendían las tierras de Danatar, con el río que serpenteaba alrededor del castillo y pequeñas casas de campesinos pegadas a sus márgenes. El carro se detuvo suavemente y, antes de que pudiéramos bajar, escuché la voz de Alastor, de nuevo firme y controladora. ¿Ha sido cómodo el viaje?, preguntó, con esa autoridad que imponía hasta sin alzar la voz. ¿Tenéis hambre? La cocinera os preparará algo rico antes de que os vayáis a dormir. Finlay asintió con entusiasmo y yo solo pude asentir, sintiendo que mi estómago se encogía un poco ante la cercanía de Alastor. Cuando cruzamos la puerta del castillo, un escalofrío me recorrió. La oscuridad nos recibió de inmediato, cortinas corridas que no dejaban pasar la leve luz de la luna, candelabros escasos que apenas iluminaban los escalones, y un aire frío y triste que se pegaba a las paredes. Todo parecía sumido en una melancolía silenciosa. El Laird desapareció tras una puerta cercana al salón, dando órdenes escasas, y nos dejó a solas un instante. Entonces una doncella se acercó, con un andar muy ligero y voz amable. Síganme, por favor, dijo. Les llevaré a la cocina, donde en segundos podrán llenar sus estómagos para dormir plácidamente. Las habitaciones ya están listas. Y si necesitan cualquier cosa, mi nombre es Roberta, estaré siempre dispuesta a ayudarles. Miré alrededor, absorbiendo cada resquicio del lugar, y no pude contener la pregunta que me quemaba la garganta. ¿Qué ha ocurrido entre estas paredes?, pregunté, transformando la voz casi en un susurro. Hay tanta tristeza, ni siquiera en mi castillo, tras la muerte de mi madre, se respiró tanta desesperación. Roberta me miró por un instante, con un brillo extraño en los ojos, pero de repente negó con la cabeza y se apresuró a dar un paso hacia la cocina. Voy a por la sopa, ya debe estar lista, dijo con rapidez. Y se desvió, dejándome con Finlay, y con la duda latiendo fuerte en mi pecho. La sensación de vacío que había percibido al entrar se intensificó, mezclada con un ligero miedo. Algo en Danatar no estaba bien, y no sabía si los muros del castillo nos aceptarían o nos rechazarían por haber entrado. Finlay me tomó de la mano, como intentando darme seguridad, y me preguntó: ¿te asusta, hermana? Asentí sin mirarlo, tratando de aparentar firmeza, aunque en el fondo sentía un frío que no venía del aire, venía de la historia que aquel castillo guardaba con recelo. Mientras descendíamos por un pasillo que olía a piedra húmeda, escuché la voz de la cocinera que nos llamaba y sentí como la comida, el calor de la cocina, el aroma de la sopa empezaba a desplazar un poco el nudo en mi estómago. Pero la pregunta seguía allí, clavada: ¿qué había hecho que Danatar respirara tanto pesar? Y supe que no tendría respuesta por un tiempo. La cocina estaba cálida, un contraste abrumador con el frío y la oscuridad del castillo. El fuego en la gran chimenea iluminaba los rostros de la cocinera, y Roberta, y el aroma de la sopa recién eran más que suficientes para aquella noche. Finlay se dejó caer en un banco de madera con un suspiro de alivio, mientras yo me sentaba frente a él. Tranquilos, la sopa está lista, dijo Roberta, colocando un par de cuencos humeantes delante de nosotros. Comeréis bien antes de ir a dormir. Finlay se inclinó hacia mí. Hermana, ¿crees que estaremos bien aquí? Sí, mentí para darle seguridad, pero no estaba segura. Por ahora, sí. Empezamos a comer en silencio. Finlay sorbía la sopa con hambre, mientras yo apenas tocaba la mía, absorta en los sonidos lejanos del castillo, pasos que resonaban, puertas que se cerraban, una extrañez en aquel lugar que parecía guardar secretos. Cada dibujo que proyectaba el fuego me hacía recordar la oscuridad del pasillo que habíamos dejado atrás. Tú, dijo Finlay de repente, ¿sabes algo más de Alastor? Tragué un poco de sopa, intentando mantener la calma. No quería que el pequeño advirtiera mis pensamientos más oscuros y confusos. No lo sé, respondí, tratando de sonar segura. Pero no significa nada, Finlay. Solo, ya lo veremos. Él frunció el ceño, insatisfecho, pero decidió no insistir. Se inclinó sobre su cuenco y comenzó a comer más rápido, como si el acto mismo de alimentarse le diera seguridad. Entonces, escuchamos el sonido de pasos sobre la piedra del suelo del pasillo.
Mi corazón se aceleró. La puerta de la cocina se abrió lentamente y apareció Alastor. Su presencia llenó el espacio inmediatamente, la luz del fuego iluminaba su piel dorada, su cabello oscuro y su porte era imponente, incluso cuando decidió sentarse sobre uno de los bancos de la cocina. Espero que la sopa esté a vuestro gusto, dijo. Finlay se levantó de inmediato, casi protegiéndome con su pequeño cuerpo. ¿Qué le piensas hacer a mi hermana? Alastor lo miró, evaluándolo, y una ligera sonrisa curvó sus labios, como si encontrara diversión en la audacia del pequeño. Nada que no quieras que ocurra, dijo con calma. Finlay me lanzó una mirada preocupado, y yo le agarré la mano con fuerza. No iba a dejar que el miedo lo dominara, pero tampoco podía tranquilizarlo del todo. No te preocupes, pequeño, dije. Todo estará bien. Alastor se inclinó un poco hacia mí, quedándose demasiado cerca, y mi cuerpo reaccionó sin que pudiera controlarlo, un estremecimiento recorrió mi espalda. ¿Qué opinas de la sopa? Preguntó, y su mirada se clavó en la mía, tan intensa que me hizo olvidar la oscuridad y mis miedos por un instante. Comencé, pero no pude terminar. Sus ojos me atraparon y el calor de su presencia me hizo titubear. Está bien. No dijo nada más, solo observó, y la tensión creció, densa entre nosotros. Sabía que sus pensamientos eran tan complejos y peligrosos como él mismo, y esa certeza me hizo arder de miedo. Finlay me miraba, curioso, intentando entender por qué me quedaba tan rígida. Hermana, susurró. ¿Te encuentras bien? Claro. Respondí, y sentí cómo mi corazón se aceleraba solo con estar cerca de él. Alastor finalmente se incorporó, se alejó un paso y dijo. Las habitaciones están listas. Dormid bien. Mañana comenzaremos con el recorrido por Danatar y recibiréis algunas instrucciones importantes. Se giró y salió, dejando tras de sí un silencio. Finlay y yo nos miramos, compartiendo un mismo pensamiento, éramos sus prisioneros. Finlay suspiró y empezó a comer otra vez, mientras yo me apoyaba en la pared de piedra, dejando los pensamientos salir y girar en torno a Alastor, a Danatar, y a lo que significaba ser una MC Kinnon. La sombra de lo que vendría nos esperaba, y no había escapatoria. Roberta nos condujo hasta nuestras habitaciones separadas, y nos dejó con un simple gesto de mano. La alcoba era austera, paredes de piedra desnuda, un par de candelabros con velas encendidas y un lecho con sábanas limpias y un camisón sobre una butaca. Finlay cerró la puerta tras de sí y se volvió hacia mí, con el ceño fruncido y ojos suplicantes. Hermana, ¿puedo dormir contigo esta noche? Preguntó con algo de miedo a mi respuesta. No quiero estar solo. Lo miré, y un nudo me subió a la garganta. Si le decía que sí, sería más fácil para él, sí, pero más difícil también cuando tuviese que marcharse de mi lado. Así que decidí imponer ahora mi decisión para evitarle sufrimiento después. No, Finlay, dije, con voz suave. Esta noche dormirás en tu cama. Es mejor así. Sus ojos se llenaron de decepción, y yo sentí un pellizco en el corazón. Pero, empezó, y me incliné hacia él, tomando su rostro entre mis manos. Pero estarás bien, te lo prometo. Asintió con un suspiro resignado y se alejó hacia su alcoba. Lo acompañé y le ayudé a acomodarse entre las sábanas con cuidado. Lo miré un instante más, asegurándome de que estaba tranquilo, deposité un beso en su frente y regresé a mi alcoba para descansar. Me desvestí con cuidado y me coloqué aquel camisón que Roberta había dejado para mí, sintiendo la frialdad del castillo en mi piel al dejarlo caer sobre mi cuerpo. Me senté en la orilla de la cama un momento, respirando hondo y dejando que la soledad me envolviera por completo. El silencio era pesado. Un golpe suave en la puerta me hizo dar un respingo. ¿Quién es? Pregunté, y el corazón comenzó a palpitar más rápido de lo que hubiera querido. Soy yo, dijo la voz grave y profunda de Alastor. Venía a darte las buenas noches, a mi esposa. Y a saber si necesitas algo para poder descansar. Un hormigueo recorrió mi estómago desde la base del cráneo hasta la coronilla. Me giré de espaldas a la puerta, conteniendo un temblor, y dije con un hilo de voz. Pasa. Capítulo 14. Ailis. La puerta se abrió lentamente, y el sonido de sus pasos al entrar llenaron la habitación. Cada movimiento suyo parecía medir el espacio, y yo sentí cómo mi respiración se aceleraba. No estaba segura de qué iba a ocurrir, solo sabía que ese hombre no había venido solo a desearme buenas noches. Mi corazón latía con fuerza mientras él se acercaba, y por primera vez en todo el día, sentí que la distancia entre lo que yo quería y lo que él podía provocar se reducía peligrosamente. Yo seguía dándole la espalda. Y así quedó la habitación, yo con aquel camisón tan fino, con el corazón enloquecido, y él, imponente y seguro de sí mismo, de pie a pocos pasos,
seguramente observándome con una intensidad que hacía que todo mi cuerpo se erizara hasta sin poder verlo. Antes de que pudiera darme cuenta, sentí sus manos posarse sobre mis hombros. Un escalofrío recorrió mi espalda y dejé escapar un suspiro involuntario. No podía negarlo, había estado esperando algo así y, al mismo tiempo, temía cada centímetro de su cercanía. Ailis dijo, su voz baja, ronca, no puedo negarlo. Te deseo, y ahora mismo podría tomarte. Un nudo se formó en mi estómago, y mi mente luchó entre la rabia y la fascinación. Me giré un poco, intentando mantener cierta distancia, pero mi cuerpo respondía por sí mismo. ¿Y por qué no lo haces? Pregunté, con un hilo de voz, mirando a sus ojos. Tienes otras mujeres para saciar tu hambre. Es por eso por lo que puedes contenerte conmigo. Alastor negó con la cabeza, sin apartar sus manos de mis hombros. Su mirada era intensa, penetrante, como si pudiera leer cada pensamiento que intentaba ocultar. No es necesario tener a otra mujer para contenerme, dijo con calma. Se llama autocontrol, y digamos que de eso tengo mucho. Sentí un estremecimiento recorrerme. De pronto lo vi mirar fijamente mis pechos y automáticamente los cubrí con mis manos, pero él me las apartó y las colocó sobre su pecho. Lo miré a los ojos, y mi respiración se aceleró todavía más sin que pudiera evitarlo. Su altura, su robustez, la fuerza que aparentaba cuando mirabas cada músculo de su cuerpo, todo él era peligroso, y ahora sentir aquello que estaba bajo las palmas de mis manos. Su corazón latía también desbocado. Lo sentí, y no pude evitar que mis ropas finas dejaran traslucir ni la forma de mi pecho ni mis pezones endurecidos. En ese momento supe que lo siguiente sería querer besarme, y me humedecí los labios con la ayuda de mi lengua para prepararlos. Mi cuerpo reacciona ante ti, mujer, dijo en voz baja. ¿Lo sientes? No. Su voz también hizo que me estremeciera y de nuevo volví a emitir un pequeño jadeo. Alastor dio un paso más cerca, acortando la distancia entre nosotros. Pude sentir su respiración cerca de mi rostro, y mi mente comenzó a divagar, me iba a besar ya. Mis labios se humedecieron suavemente de nuevo, en mi estómago algo comenzó a revolotear sin entenderlo bien. Buenas noches, susurró él finalmente, después de unos instantes que parecieron eternos. Descansa, esposa mía. Y entonces, se giró y se marchó. Me quedé en medio de mi alcoba, con las mejillas ardiendo por la cercanía, con el corazón acelerado, y un sentimiento extraño, mezcla de alivio, frustración y deseo. Me recosté sobre la cama, con las manos temblando ligeramente, y respiré hondo. Sabía que lo que acababa de pasar no había sido casual, él había hecho todo aquello adrede para que yo sintiera rabia. Era un recordatorio de la fuerza que tenía sobre mí, de que podía dominarme en cualquier momento, y de la lucha que tendría que mantener si quería conservar mi independencia. Y, sin embargo, no podía negar el fuego que había encendido en mi interior, ese cosquilleo que se negaba a desaparecer. Cada palabra, cada contacto mínimo, cada mirada penetrante de Alastor había dejado una marca en mí. Sería una guerra silenciosa de voluntades, de deseo y de control. Cerré los ojos, intentando calmar la mente y el corazón, pero las imágenes de sus manos, de su mirada, de su voz, todo eso seguía presente, intenso y perturbador. Su sombra permanecía tatuada en la habitación, invisible pero real. Esa noche, mientras la luna se filtraba a través de la ventana iluminada por un hilo de luz, supe que nada volvería a ser igual. Y también comprendí algo que me aterraba: Alastor McKinnon había comenzado a trazar su dominio sobre mí, y yo no podría escapar de él, aunque lo intentara. Capítulo 15. Ailis. Me desperté con el corazón acelerado y la sensación de que alguien me observaba. La habitación estaba en penumbra, el fuego de la chimenea se debía haber apagado hacía horas, se sentía el frío, y apenas quedaban brasas que daban un brillo anaranjado en las piedras. Ailis, susurró una voz cerca de mi oído. Me giré sobresaltada. Finlay estaba junto a la cama, con la manta enredada en los hombros y el rostro pálido. ¿Qué haces despierto a estas horas?, murmuré, frotándome los ojos. Escuché golpes, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta. Golpes fuertes, Ailis. Vienen de la alcoba que hay cerca de las puertas del castillo. Me incorporé un poco, intentando escuchar, pero no oí nada salvo el crepitar débil de las brasas. Seguro que son imaginaciones tuyas, le dije, aunque una parte de mí no lo creía del todo. Este castillo es viejo, Finlay. Cruje por todos lados. No, hermana, no son crujidos. Son golpes. Como si alguien estuviera golpeando el suelo, insistió, con sus ojos muy abiertos. Estaba a punto de reírme de su ocurrencia cuando, de pronto, un ruido seco retumbó en la distancia. No era un crujido. Era un golpe real, fuerte, repetido. Bum. Bum.
Boom. Ambos nos quedamos paralizados. Por las Highlands, susurré. Me levanté de la cama, tiré de la manta que tenía a los pies y me la eché sobre los hombros. Vamos a ver. Finlay me siguió sin soltarme la mano. Su palma estaba helada. El pasillo estaba oscuro, solo un par de antorchas iluminaban el camino con un resplandor tembloroso y pobre. A cada paso sentía un poco más de miedo por saber que podíamos encontrarnos. No deberíamos bajar, dijo Finlay, tirando de mí hacia atrás. Y dejar que algo o alguien golpee así sin saber por qué. No puedo, respondí, apretando su mano. Ven, no me sueltes. El sonido se hacía más nítido conforme nos acercábamos a la gran entrada. Provenía, efectivamente, de una de las alcobas pequeñas junto a las puertas. La misma que Finlay había mencionado. De pronto, la puerta de esa habitación se abrió de golpe y salió una de las criadas, con el cabello desordenado y el rostro rojo de enfado. Por todos los santos, ese hombre me va a volver loca. Mascullaba para sí misma. Que si más agua, que si menos luz, y esos gritos a mitad de la noche. Pasó junto a nosotros sin vernos, murmurando cosas entre dientes, y desapareció por el pasillo que llevaba a las cocinas. Finlay y yo nos quedamos quietos, mirándonos con los ojos muy abiertos. ¿Crees que habrá alguien herido ahí dentro?, susurró él. No lo sé, le respondí, conteniendo la respiración. La puerta había quedado entreabierta. De dentro salía una luz tenue, amarillenta. Me incliné con cuidado y asomé la cabeza para intentar ver algo. No alcancé a distinguir más que una silueta moviéndose cerca del fuego. Entonces una voz resonó, grave, firme y sonaba enfadada. No espíes, muchacha. Estás en tu casa. Entra de una maldita vez, ya estabas tardando mucho. Sentí terror al escuchar las palabras. Di un paso atrás tan rápido que casi tropecé con Finlay. Él me sostuvo del brazo, atónito. ¿Quién ha dicho eso?, preguntó él, mirando a ambos lados. Negué con la cabeza. No lo sabía. No lo entendía. Pero aquella voz sonaba demasiado segura, como si supiera perfectamente que yo estaba al otro lado de la puerta. ¿Entramos?, preguntó Finlay, con un temblor en la voz que intentó disimular sin éxito. Tragué saliva y lo miré. Parte de mí quería huir y encerrarme tras la puerta de mi habitación, pero otra parte, esa que mi padre decía que me traería problemas, necesitaba saber más. Sí, dije al fin. Pero despacio. Empujé la puerta con suavidad. El interior estaba iluminado por una sola vela. El olor a humedad era más intenso allí dentro. No había nadie a la vista, pero se sentía una presencia. Finlay me apretó la mano. No me gusta esto, Ailis. A mí tampoco, susurré. Un nuevo golpe resonó, esta vez tan cerca que sentí el suelo vibrar bajo mis pies. Basta. Grité sin poder contenerme. Sea quien sea, muéstrese. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se escuchaba el chisporroteo del fuego. Y entonces, en la penumbra, algo se movió. Una sombra sobre un lecho. La voz volvió a sonar, más clara ahora, con un matiz de ironía. Así que eres más valiente de lo que imaginaba. Acércate, Ailis Campbell. No me tengas miedo. Mi corazón casi se detuvo. ¿Cómo demonios sabía mi nombre? No vayas, dijo Finlay, tirando de mi brazo. Pero ya era tarde. Caminé despacio. La habitación estaba casi a oscuras, iluminada solo por una vela consumida sobre una mesa. Y en el centro de la alcoba, incorporado en el lecho, había un hombre. Muy mayor. La piel se le veía gris, los ojos los tenía hundidos, y una manta cubría su cuerpo. Pero había algo en su mirada, una fuerza salvaje, intacta. Así que tú eres la nueva esposa, dijo con una sonrisa. La Campbell. No supe qué responder. ¿Quién sois?, pregunté con voz temblorosa. El anciano soltó una carcajada que sonó más a tos que a risa. No te han hablado de mí, ¿eh? Qué curioso. Sus ojos brillaron con un destello casi burlón. Yo soy él. Laird M.C. Kinnon. O lo era, hasta que mi hijo decidió que ya no servía para mandar. Finlay se pegó a mí como un cachorro asustado. Pero, dijeron que estabais enfermo, logré decir. Enfermo, no muerto, repitió él con desprecio. Que en realidad es más cansancio de ver este castillo lleno de fantasmas, de ver a mi hijo traer aquí a los descendientes de los hombres que mataron a los míos. Sentí un escalofrío que me recorrió entera. ¿Por qué me habéis llamado?, pregunté, retrocediendo un paso. El anciano sonrió. Porque quiero ver si es verdad lo que dicen. Que la hija del Campbell tiene fuego en la sangre. Su voz bajó de tono.
El mismo fuego que quemó a los míos. Tragué saliva. No podía apartar la mirada de esos ojos que parecían ver más allá del presente. No es cierto lo que dice. Mi clan se defendió, fueron los MC Kinnon quienes asediaron mi castillo en el pasado. Bonito cuento. Iré a dormir, niña, añadió al fin, con un suspiro. Este castillo no es amable con los que no saben escuchar sus muros. Finlay me tiró del brazo, rogando en silencio que saliéramos. Lo hice. Cerré la puerta despacio, sin dejar de mirarlo. Cuando subimos las escaleras, sentía el corazón golpeándome el pecho. Ailis, dijo Finlay, temblando. Ese hombre. Lo sé, susurré, sin dejar de mirar al frente. Es el padre de Alastor. No podía dormir. La vela se consumía lentamente sobre la mesita de la alcoba, proyectando sombras largas y temblorosas en las paredes. Afuera, el viento golpeaba los aleros del castillo y movía las cortinas, haciendo que la luna solo dejara escapar fragmentos de luz sobre la fría piedra del suelo. Me acomodé en la ventana y apoyé la frente contra el marco, tratando de ordenar mis pensamientos, pero la voz del anciano. Lerd. MC Kinnon resonaba en mi cabeza. El mismo fuego que quemó a los míos. Eso no podía ser cierto. Mi clan solo se defendió. Nunca quemamos a ningún hombre, ni violamos a mujeres, ni arrasamos aldeas. Eso nos contaron siempre, generación tras generación. Siempre supimos quién era el agresor. Y, sin embargo, algo en esa voz me hizo dudar. Su tono no era solo de hombre viejo, era de alguien que conoce la verdad. Alguien que no necesita pruebas para saber lo que ocurrió. Finlay dormía plácidamente en la cama que compartíamos, ajeno a la tormenta de mi mente. Lo observé por un instante y sentí un peso en el pecho. ¿Y si mi percepción de los hechos estaba equivocada? ¿Y si había verdades que mi clan ocultaba, que incluso nosotros, los Campbell, nunca nos atrevíamos a enfrentar, a preguntar? Me levanté y caminé por la alcoba, dejando que la manta cayera de mis hombros. La madera crujía bajo mis pies, y cada sonido me hacía saltar. Me acerqué al escritorio donde horas antes había guardado un cuaderno, y lo abrí, para anotar algo. No podía dejar que aquello que el anciano moribundo había dicho quedase sin respuestas. Las historias de nuestros ancestros, los relatos que me contaban mi padre y los hombres del clan, todo parecía consistente, pero ahora sentía que había un hueco, un silencio incómodo que nunca había notado. Ellos vienen a nosotros con sus palabras de justicia, y yo debería creerlo. Murmuré, con rabia. Pero no. No puedo aceptar versiones a medias. No puedo quedarme quieta, me digo. Sentí un temblor recorrer mis manos. Tal vez era miedo, tal vez rabia. Lo único seguro era que no podía descansar hasta conocer la verdad. Si el viejo Lerd tenía razón, si hubo horrores que mi propia sangre cometió, debía saberlo. Y si estaba equivocado, entonces debía demostrarlo, para limpiar el nombre de mi clan, aunque me costara todo. Miré la luna otra vez, apenas visible tras las nubes. Las luces de los candelabros en el pasillo eran débiles, pero me bastaban para decidirme. Buscaré la verdad. Me susurré a mí misma, con la voz firme, más firme de lo que me sentía. No me quedaré solo con lo que escucho de boca de hombres. Encontraré los registros. Encontraré los pergaminos. Lo que sea necesario. Respiré hondo, dejando que el aire frío llenara mis pulmones y calmara, aunque fuera un instante, la ira que bullía en mi interior. Miré a Finlay y sentí que debía protegerlo de esta fiebre de curiosidad, aunque sabía que él seguiría mis pasos. Siempre lo hacía. Siempre confiaba en mí. Capítulo 16. Ailis. Al amanecer, me levanté antes de que el sol pintara con su calor las piedras del castillo con sus primeros rayos. Finlay todavía dormía profundamente, y yo me deslicé sin hacer ruido fuera de la alcoba, procurando no despertarlo. La casa estaba silenciosa, excepto por el ocasional golpe de puerta o el crujido de la madera vieja.